Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado, compas, en esta discusión de la estática comparativa. Recuerden que la idea en esencia era ver qué sucede con el consumidor a medida que se dan cambios, sea en los precios o en la riqueza. Entonces estábamos un poco en esa discusión y de hecho ya la clase pasada conversamos un poco sobre uno de los efectos que suelen estudiarse en este contexto, ¿no? Que es el efecto riqueza. La esencia del efecto riqueza, recordarán, era, digamos, que cambia la riqueza del consumidor y queremos ver cómo se da un cambio en la cantidad demandada de un determinado bien, asumiendo que todo lo demás se mantiene constante, ¿no? El típico supuesto del ceteris paribus, que aquí está reflejado a través de derivadas parciales, ¿no? Entonces, de eso nosotros ya hablamos un poco. Habíamos mencionado también que como tenemos varios bienes, ¿sí? O sea, en principio tenemos L bienes, entonces nosotros podríamos tener un vector que recoge todos los efectos riqueza, ¿no? Entonces tendríamos este vector en donde cada uno de los elementos del vector representa la derivada parcial de cada demanda con respecto a la riqueza W, ¿no? Eso también ya lo conversamos un poco. Y asimismo, vimos la definición de elasticidad, es decir, si yo puedo medir la sensibilidad de la demanda con respecto a la riqueza, ¿de acuerdo? También lo puedo hacer en términos porcentuales. Pues la elasticidad me decía eso, ¿no? Cómo cambia la demanda cuando la riqueza crece un 1%. Y la ventaja era que nos podíamos olvidar de las unidades de medida y verlo todo a nivel de porcentajes. Y asimismo, para las elasticidades también podíamos formular un vector columna, ¿no? Que tiene la dimensión dependiendo del número de mercancías que analizamos, ¿no? Entonces ya hablamos de eso, planteamos un ejemplo. Sí, ya no voy a volver a revisar el ejemplo, obviamente, pero solamente ideas esenciales, ¿no? Por decir que aquí, para obtener ese vector de efectos riqueza, recuerden que nosotros podemos construir las ecuaciones de demanda. Después de construir las ecuaciones de demanda, ¿sí? Bueno, primero los símbolos, ¿no? Creamos los símbolos, construimos la ecuación de demanda y luego nosotros incluso podíamos construir la matriz, que bueno, en realidad es el vector columna de demandas, ¿no? A través de el simpi.matrix, ¿no? Entonces con eso nosotros armábamos la matriz o bueno, el vector de demandas. Y ese vector de demandas se le puede ir aplicando ya algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo sacarle la diferencial con respecto a W. Y eso nos permitía sacar de golpe de ese vector todos los efectos de riqueza. ¿Sí? Eso nosotros ya lo vimos. Y asimismo, aplicando esta pequeña rutina, podíamos sacar también las elasticidades, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? Crear un bucle en donde nosotros tomábamos cada elemento de este vector de demandas, dividíamos para la cantidad demandada y multiplicábamos por la riqueza. Eso hacemos un bucle, o sea, aplicamos el for para el número de filas que tiene este vector y nos creaba en cambio el vector de elasticidades, que en este ejemplo particular es 1, 1 debido a que las funciones son lineales a la riqueza. Pero si tuviéramos algo más complicado, entonces ya nos quedarían funciones más complejas, pero el algoritmo seguiría siendo el mismo, ¿no? O sea, no cambian los códigos ni tampoco cambia el hecho de que la dimensión del vector sea más grande o más pequeña, ¿no? Igualmente es el mismo algoritmo, ¿no? Entonces sacamos eso, hicimos algunas interpretaciones, ¿de acuerdo? Y todo, incluso las interpretaciones, estaba automatizado. Y luego de eso hablamos de la curva de Engel. Entonces, la idea básica de la curva de Engel era que podemos visualizar este efecto del cambio en la riqueza. O sea, a medida que va cambiando la riqueza del consumidor, sabemos que eso implica desplazamientos paralelos de la recta presupuestaria y vamos viendo en cada punto, ¿verdad? Lo que el consumidor demanda. Aquí recordarán que estamos asumiendo el cumplimiento de los supuestos de la ley de Walras y también la homogeneidad de grado cero, ¿no? O sea, ambos supuestos se van a mantener durante toda la discusión. Entonces, cuando uníamos los puntos, nos daba la curva de Engel y aquí estaban también los códigos para generar la curva, ¿no? Entonces, ya no voy a entrar mucho en detalle, eso ya lo vimos. Y teníamos esto que en el ejemplo particular que estudiamos se formaba más bien una recta más que curva de Engel como tal, ¿no? Pero recuerden que eso es más que nada por la forma específica de las ecuaciones, en donde el W entra de forma lineal, o sea, la riqueza. Si la riqueza no entrara de forma lineal, sí, aquí pueden ver, está en forma lineal, ¿no? El W. Si no entrara en forma lineal, por ejemplo, si estuviera un W al cuadrado, les invito a que hagan el ejercicio,
ahí van a ver que aparecerá una curvatura en la curva de Engel, ¿no? Entonces eso ya no implicaría más que cambiar las ecuaciones, pero el algoritmo es el mismo, ¿no? O sea, los códigos no van a cambiar. Entonces, y antes de continuar, una recomendación, ¿no? Para efectos de seguir practicando. No olviden que ustedes pueden darle el archivo a la inteligencia artificial que deseen y va a entender el archivo, ¿no? Ustedes también pueden pedirle que desde ese archivo se genere otro archivo que únicamente tenga lo que necesitan para resolver ejercicios, como una plantilla. Entonces, de esa manera se les puede hacer incluso más fácil resolver los ejercicios, que recuerden, vamos siempre a utilizar códigos, ¿no? Entonces, es más práctico si quisieran tener aparte solo los códigos para efectos de ejercicios, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho que practiquen y que vayan experimentando, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Yo he desarrollado esto más bien en la lógica de una clase, ¿no? Por eso es que es bien secuencial, pero sí sería muy útil porque a veces, ¿qué pasa? El código está en una parte, otra parte, están un poco regados los códigos, ¿no? Pero en cambio, si ustedes le piden a la inteligencia artificial que les ordene, incluso por ejercicio, ahí van a tener ya todo más ordenado, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Listo, compas. Entonces, vamos a continuar. Ya hemos discutido los efectos que tienen los cambios de la riqueza sobre la demanda. El otro tipo de cambios que nos van a interesar son los cambios en precios, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar de algo llamado el efecto precio y también va a surgir la respectiva elasticidad, ¿no? Y creo que el nombre ya es bastante evidente. ¿Qué nos interesa? Ver cómo reaccionan las demandas a medida que nosotros vemos cambios en los precios. Sin embargo, aquí la cosa es un poquito más elaborada, ¿no? Si quieren, volvamos a recordar las demandas. Tomemos el ejemplo para dos bienes, ¿no? Que es el más típico. Entonces yo tengo X1 que va a depender de P y W, ¿verdad? Y X2 que también va a depender de P y W. Entonces, ¿qué hacía el efecto riqueza? ¿No? El efecto riqueza no era más que sacar riqueza, no era más que sacar la derivada cuando tenemos cambios en ese W, ¿no? El cambio, y aquí podemos ver que vamos a tener dos, ¿sí? Entonces el XL con respecto a PW, perdón, PW con respecto a W. Y aquí tenemos solo dos casos, ¿no? L igual 1, 2, porque es bastante intuitivo, ¿no? Cambia la riqueza, va a cambiar la demanda del bien uno y del bien 2. En el caso de los precios, la cosa es un poco más elaborada porque recordemos que este P en realidad es un vector de precios. Entonces P está conteniendo los precios del bien uno y los precios del bien 2. Entonces, ¿quiénes van a sufrir alteraciones? Ambos precios. Entonces va a haber alteración tanto en el precio del bien uno como en el precio del bien 2. De hecho, pongamos diferentes colores, ¿eh? Precio uno y precio 2. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Si, por ejemplo, yo tengo un cambio en el precio del bien uno, ese efecto va a implicar obviamente que cambie el vector, ¿no? Cambia el vector P y eso se va a transmitir tanto a X1 como a X2. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el cambio del precio del bien uno tiene dos consecuencias, una en cada bien. Y lo mismo va a pasar con el precio del bien 2. Si cambia el precio del bien 2, también va a cambiar el vector y al cambiar ese vector va a generar efectos en X1 y X2. Entonces, en este ejemplo particular, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener en realidad cuatro efectos precio. ¿Sí? Efectos precio que van a depender más que nada del número de mercancías. Entonces, si tengo dos mercancías, voy a tener dos efectos precio. Si digamos, tuviéramos en vez de dos, tuviéramos tres mercancías, ¿cuántos efectos precio esperaríamos? Entonces sería el cruce, ¿no? 3 por 3, 9 efectos precio. Entonces, el resultado final se puede representar a través de una matriz. ¿Sí? Entonces, la matriz que nosotros vamos a revisar, ¿sí? O sea, estos efectos precio van a tener esta simbología, ¿no? Tenemos el precio que va a cambiar como precio K, ¿sí? Entonces, el precio K es el que va a cambiar. Y la mercancía afectada es la mercancía L. ¿Por qué tengo dos subíndices? Porque a veces puede ser, de hecho, muchas veces va a suceder que el precio que cambia no coincide con la mercancía o la demanda de la mercancía afectada, porque hay varios, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo muy fácil. Si digamos, sube el precio del pan, ¿ya? Sube el precio del pan. Habrá efectos sobre el pan, pero también va a haber efectos sobre, digamos, el consumo de leche. Entonces, ¿qué significaría? Que tengo yo que considerar ese cruce, ¿no? O sea, tanto el efecto directo en la misma mercancía como también los efectos de una mercancía en otra, que a veces se les llama efectos cruzados, cosa que no me gusta mucho ese nombre, pero esa es la idea. Entonces, por eso tengo dos subíndices. Un subíndice, el K, va a indicar cómo se afecta el precio, ¿sí? O sea, el punto de referencia, si quieren. Y el L me indica la mercancía que recibe el efecto, no la consecuencia. Entonces, como decíamos, el resultado va a ser ahora una matriz, en vez de tener solamente un vector. Entonces, sí ven la diferencia, ¿no? En efectos riqueza teníamos solo un vector de efectos riqueza. En cambio, aquí, como vamos a tener estos cruces, lo que va a surgir es más bien una matriz.
Tomemos el caso que estamos analizando aquí, ¿no? El L igual 2. Entonces, a esta matriz, que le vamos a llamar la diferencial con respecto a los precios del XPW, ¿qué va a contener, no? En este ejemplo, como es una matriz, bueno, son solo dos bienes, va a ser una matriz de tamaño 2 por 2, ¿no? Entonces, esta matriz de tamaño 2 por 2, ¿qué me va a indicar? Primero, cómo cambia la demanda de la mercancía uno cuando cambia el precio uno, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo cambia, ¿sí? A ver si estoy así, ya sí, ya, entonces estamos bien. Luego vamos a ver cómo cambia esta misma mercancía cuando cambian los precios en el bien 2, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver que surge este efecto cruzado, ¿no? O sea, digamos de nuevo que X1 fuera la demanda, qué sé yo, estábamos panes, ¿ya? Entonces, la demanda de pan y el precio del pan. Entonces, aquí estoy viendo cómo se ve ese cambio de la demanda del pan por un cambio en el precio del pan. En cambio, aquí estoy viendo cómo cambia la demanda de pan por un cambio en el precio del consumo de leche, ¿no? El de la leche, de litros de leche. He hecho una pregunta célebre. ¿Cuánto está el litro cuál es el precio de un litro de leche? Depende de la calidad, pero usualmente funda ya, funda. Es que verán, hay fundas que no son de litro, sino un poco más de litro, ¿no? Sí. Y otras que son de menos, incluso. Sí, hay unas que son de menos y otras que son de más, ¿no? Pero pongamos de que estará en un rango de 85, 90, $1, más o menos, ¿no? Sí, dependiendo un poco. Sí, chévere. Pregunta célebre, ¿no? Ok, entonces noten cómo se construye la matriz. La primera fila está recogiendo los efectos en la mercancía o el bien uno. Y por ende, esperaremos que en la segunda fila recojamos en cambio los efectos en la mercancía 2, ¿no? Perdón, X1 y después X2 con respecto a P sub 2. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura que va a tener la matriz de efectos precio. ¿Sí? Entonces, sí se nota la diferencia con efectos ingreso, ¿no? Con efectos riqueza, perdón. De hecho, esta matriz recibe un nombre, es la matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta matriz? Es una matriz donde yo tengo un sistema de ecuaciones y en este sistema de ecuaciones estoy viendo cuál es el efecto de un cambio en un vector, que es el vector de precios del que se está moviendo. ¿Sí? Entonces, conceptualmente, este de aquí es una matriz jacobiana que hemos de revisarla cuando haga falta, ¿no? En su momento, así, no quiero meterles mucha teoría, sino más bien teoría matemática, sino quiero meterle directo y aplicado a economía, ¿no? Entonces ya pueden hacerse una idea. La matriz jacobiana es la matriz que se utiliza, por ejemplo, para sacar los efectos precio. ¿Sí? Entonces, esto va a tener relevancia cuando hagamos el análisis a nivel de códigos. Entonces, tendremos que buscar un código que calcule la matriz jacobiana, ¿no? Ok, entonces, esa es en esencia la idea de los efectos precio. Es como ven, no hay mucha magia en esto, ¿sí? Y asimismo, podemos sacar las elasticidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de la elasticidad? Ya sabemos, es medir este mismo efecto, pero dejando de lado las unidades. Entonces yo podría medir la elasticidad, pero noten, usando la simbología de Mascolel, tenemos ahora doble subíndice, ¿no? Un subíndice va a indicarme, primero L, la mercancía que recibe el efecto, y K me indica el precio que está cambiando. Entonces esto de aquí a que va a ser igual a cómo cambia la demanda de la mercancía L cuando tenemos un cambio en el precio del bien K, ¿de acuerdo? Y si quiero pasarle a elasticidades, recuerden que esto se multiplica por una fracción que se forma por la inversa de las variables, ¿ya? O sea, aquí tendríamos P sub K y abajo XL, ¿no? Ya vimos un poco la lógica de cómo se construye esto, ¿no? O sea, es una aproximación a los cambios porcentuales. Entonces, aquí que voy a ver si el precio K cambia o crece, ¿no? Crece 1%. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver que la demanda del bien L cambia epsilon LK por ciento, ¿no? O sea, es una elasticidad, tal como vimos en el caso del efecto riqueza, ¿no? Y todo se puede automatizar, ¿no? O sea, no nos vamos a preocupar mucho por hacerlo a mano. Y también se puede construir una matriz. Sí, misma lógica, ¿no? Entonces tendríamos una matriz de efectos precio y una matriz de elasticidades con respecto al precio. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer en el ejemplo que viene. ¿Ya? Entonces, vamos con el ejemplo 2.7. ¿Qué tenemos aquí en el ejemplo 2.7? La misma función. ¿Sí? Como ven, estoy tratando de utilizar la misma función casi en todo el archivo.
Al final incluso voy a plantearles un ejercicio con otra función y ahí voy a resumir todos los puntos que se pueden calcular, como un ejercicio, digamos, de resumen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tengo otra vez estas dos funciones de demanda resumidas en este vector y queremos ver cuál es el efecto provocado por un cambio marginal en los precios. ¿Sí? Entonces, carguemos el vector, es el mismo que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, aquí está el mismo vector. Y como ven, la estimación de esto, bueno, a mano sería un poco pesado, ¿no? Tenemos que sacar cuatro derivadas parciales. Tampoco es que sea mucho, ¿no? Pero imaginen que esto ya sería una, si es que esto fuera para tres mercancías, ya tendríamos que sacar nueve derivadas parciales. Y la simplificación, y eso es un poco tedioso, ¿no? La ventaja es que como nosotros hemos creado las ecuaciones en el SIMPI, con SIMPI se puede hacer tranquilamente el cálculo de manera automática. Entonces, ¿qué tenemos en la siguiente celda? Aquí pueden ver que nosotros tomamos este vector, el vector de demandas, XPW, y le aplicamos un método, el método Jacobian, que se refiere a la matriz jacobiana, y dentro de Jacobian tenemos que indicar el vector que está cambiando. Entonces recuerden la idea, ¿no? La matriz jacobiana, no olvidar, me está indicando cómo cambia, si quieren, un sistema de ecuaciones, pongamos así, cómo cambia un sistema de ecuaciones cuando cambia un vector. Pues en este caso tengo que indicarle a Python cuál es el vector que está cambiando. Sería el vector de precios. Y noten que todo es simbólico, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Python? Va a sacar esas derivadas parciales simbólicamente. Luego le aplico un punto simplify para que esos resultados se simplifiquen algebraicamente. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces Python saca las derivadas parciales, pero digamos que hay algunas cosas que se pueden simplificar, ¿no? Sumas, restas, divisiones, etcétera. Y después mostramos en pantalla. Entonces ahí está el resultado, ya de esas cuatro derivadas parciales, haciendo las respectivas simplificaciones. ¿Sí? Entonces ya no hace falta sufrir mucho. Y vean la potencia de la librería SIMPI, ¿no? O sea, eso me interesa mucho que lo tengan presente. SIMPI permite hacer estas cosas y permite visualizar los resultados que a mano tomarían algo de tiempo, ¿no? Tampoco es que sea difícil, pero eso, compas. Entonces, eso con respecto a la matriz de efectos precio. Ya les vamos a hacer las interpretaciones también. Ahora, ¿cómo podemos sacar las elasticidades? Para sacar las elasticidades, primero construimos un vector de precios. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que en la siguiente celda construimos este vector. Ya explicamos en la clase pasada. Es simpi.matrix. Entonces ya sabe Python que si tú solo creas una lista, una matriz con una sola lista, se sobreentiende que es un vector columna. Y lo que sigue es un algoritmo bien parecido al que teníamos antes. Si es un bucle, solo que ahora este bucle es doble, porque va a hacerse un bucle, si quieren, por columnas y otro bucle por filas, para ir llenando cada elemento haciendo el cálculo de las elasticidades. ¿Ya? Pueda que haya alguna forma más eficiente, no digo que no, ¿no? O sea, lo único que digo es, esa es la que se me ocurrió a mí. ¿Ya? Y hablando de ocurrir, sí estoy grabando, ¿no? Ya, disculpen, lapsus. Sí, les conté, ¿no? En pandemia me pasó 2 horas hablando a la computadora y no grabé nada. Sí. Pero bueno, disculparán. Ya, entonces ejecutamos esa celda y ahí estaría la matriz con las elasticidades, igual en términos generales. Sí, entonces entendamos un poco qué está haciendo el bucle, ¿no? Así de paso. Esto de acá ya entenderán que es la fórmula de las elasticidades. Tengo las derivadas. Ahora, como es una matriz, tengo dos coordenadas, y también J. Y va a indicar filas, J va a indicar columnas. ¿Ya? Esta es la fórmula de elasticidad. Y luego vean que aquí estoy haciendo un bucle for J in range. Y aquí ven que estoy extrayendo el número de columnas que tiene la matriz, porque esta es la matriz, ¿no? Esta es la matriz de efectos precio que sacamos antes, el de PXPW. Sí, esta matriz. ¿Ya? Entonces estoy revisando esta matriz y saco el número de columnas y construyo el bucle. Entonces, ¿qué va a hacer el bucle? Primero va a calcular por columnas. ¿Sí? Entonces va calculando por columnas esta fórmula de las elasticidades. Y luego hacemos el otro bucle en cambio por filas. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que sacamos vuelta el rango por filas y después simplifica. ¿Sí? Y ahí nos quedan ya las elasticidades. Entonces pueden ver que en este caso ya las elasticidades no quedaron unitarias. Eso pasó porque las funciones de demanda no son lineales con respecto a los precios. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que los precios ya tienen una participación no lineal y por eso es que las elasticidades ya no se resumen a unos, ¿no? Sino que ya son funciones más elaboradas. Listo. Entonces, creo que a nivel de códigos no está gran cosa, ¿no? O sea, lo único que tal vez tengo que tener cuidado es con el cálculo de las elasticidades, pero ya les dije, idealmente no tienen que topar nada, ¿no? O sea, solamente coger y reemplazar el vector de demandas. O sea, en definitiva eso es lo que cambiaría, ¿no? O sea, si es que tuviéramos otro ejercicio.
Y a la vez, si es que son dos o tres o cuatro bienes o los que sea, igual, se construye el vector de demandas y los algoritmos no cambian, son exactamente los mismos. Listo. Entonces, más bien, centrémonos en las interpretaciones que nos tratan de decir estas matrices. Entonces, aquí tenemos de nuevo la matriz. ¿Sí? Que me permiten, voy a hacerle un poco más de zoom. Ya. Listo. Entonces, ahí está, ¿no? La matriz y la matriz de efectos de precios y también la matriz de elasticidades con respecto a los precios, ¿no? Entonces, si nosotros visualizamos estas matrices, notarán primeramente que la diagonal principal en ambos casos, ¿verdad? Es negativa, ¿sí? Es más fácil verlo con elasticidades, pero si se fijan también sucede lo mismo con los efectos precio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que en la diagonal principal tengamos valores negativos? Recuerden que en la diagonal principal yo en esencia que estoy viendo cómo se afecta la demanda de un bien cuando cambia su propio precio, sea en el bien uno o en el bien 2. ¿Sí? Es como, por ejemplo, ¿qué pasa con la demanda de pan si aumenta el precio del pan? Entonces aquí vemos que el efecto es negativo, ¿no? O sea, si aumenta el precio del pan, demanda de pan va a caer, ¿no? Y lo mismo sucede con el precio de la leche, ¿no? Sube el precio de la leche, según este ejemplo, cae la demanda de la cantidad de leche que se consume, ¿no? Entonces, eso con respecto a la diagonal. Y fuera de la diagonal, ¿qué me está diciendo? En cambio, serían los efectos cruzados, ¿no? Si cambia el precio de un bien, ¿cuál es la reacción de la demanda en otro bien? ¿Sí? Ok, entonces creo que no hay mucha vuelta ahí. Sí, entonces aquí pueden ver que está lo mismo que acabo de decir, lo que sucede en la diagonal y también lo que sucede fuera de la diagonal. Ahora, si quisiéramos ponerle números para hacer una interpretación más concreta, ¿no? Supongamos que tenemos una situación inicial donde los precios son 2 para el bien uno, 5 para el bien 2. Digamos que beta es igual a uno. Recordarán que cuando beta es uno se cumplía la ley de Walras en este ejemplo. Y asumimos la riqueza igual a 10. Entonces, en ese caso, ¿cómo sacamos los valores numéricos, ¿no? De las matrices? Entonces, aquí pueden ver, bueno, aquí puse el resultado, ¿no? Pero aquí pueden ver los códigos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Creamos, hay varias alternativas, ¿no? Dice la que se me ocurrió hace rato a la PUR. Creamos un diccionario de valores, indicando los valores que van a tomar los parámetros, en este caso, precio uno, precio 2, beta y W. Luego reemplazo esos valores aquí, o sea, aplicamos la matriz de efectos precio, puntos subs, reemplazo los valores y visualizamos. Entonces ahí tenemos la matriz de efectos precio, pero ya con valores. Ahora, claro, ahí nos está quedando como fracciones. Si queremos dejarle como decimales, ahí les puse esto de aquí. Podemos agregarle a esa línea el método punto evalf. Entonces, ¿qué va a hacer ese punto evalf? Va a coger las fracciones y las va a pasar a float, o sea, les va a pasar a decimales. ¿Sí? Eso es para dar una interpretación un poco más natural, ¿no? Porque como que con las fracciones la interpretación se vuelve un poco obtusa. En cambio, ahí podemos verle con decimales. ¿Sí? Entonces, es más que nada por temas de formato, ¿no? Entonces ahí le voy a quitar otra vez. Sí. Y bueno, para los que no han manejado mucho Python, recuerden, ¿no? Aquí pueden poner líneas, o sea, siempre hay la posibilidad de después de los comandos poner comentarios. Y los comentarios te ayudan a guardar líneas de código que puedes usar luego. ¿Sí? Entonces, en este caso, el punto eval f. F recuerden que viene de float, que significa decimal, ¿no? Eso con respecto a la matriz de efectos y abajo para la elasticidad es lo mismo. Entonces, aquí están las matrices de elasticidad como fracción. O ya saben, si le ponen el punto eval f, este método lo vuelve decimales, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos los resultados, que bueno, yo ya los resumí acá arriba. Sí, son los mismos. Ok, entonces tenemos estas matrices, tenemos ya los resultados y podemos proceder a las interpretaciones. Hasta las interpretaciones se pueden automatizar gracias a que son básicamente derivadas, ¿no? Entonces uno no tiene mucha vuelta que dar. Pues miren, aquí están las interpretaciones, ¿no? Están hechas las interpretaciones. En este caso, ¿cuántas interpretaciones voy a tener? A ver, creo que está. Ah, sí, están las interpretaciones de los efectos y las elasticidades, ¿no? Entonces, por los efectos son cuatro y por las elasticidades cuatro, total ocho interpretaciones, ¿no? Por ser completos, ¿ya? Para que el ejemplo quede completito, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, en el caso de la... A ver, tomémosla una matriz. A ver, la matriz... Vamos directo con la de elasticidades, ¿ya? Para no perder mucho tiempo. Entonces, me voy a llevar esta matriz.
A ver, ¿cómo sería la interpretación de esta matriz de elasticidades? Así súper rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer valor, la menos 1,28, ¿qué me estaría indicando? Precio del bien uno sube 1%, la demanda del mismo bien uno va a caer 1,28%. Elástico o inelástico, ¿qué sería esto? ¿Se acuerdan? Sería elástico, ¿no? Sí. Recuerden que decimos débilmente elástico o en términos parecidos cuando es menos de uno, ¿no? Cuando es más de uno decimos que es elástico o fuertemente elástico también. Ya depende un poco la terminología, ¿no? De hecho, ¿qué pasa en cambio en el bien 2? Es más elástica la demanda, ¿no? O sea, vemos que el cambio del 1% hace que haya una demanda, una reducción de demanda más fuerte, ¿no? Del 1,71%. ¿Ya? Con respecto a los efectos cruzados, ¿cómo interpretaríamos, por ejemplo, el 0,28? Recuerden que las filas me indican, ¿sí? El bien y las columnas del precio. Entonces, en este caso, ¿qué precio está cambiando? El precio 2. Entonces, el precio 2 cambia 1%, crece 1%. La demanda del bien uno crece 0,28%. Y acá, en cambio, sería al revés, ¿no? Aquí, ¿qué me está diciendo? Crece en 1% el precio del bien uno y la demanda del bien 2 crece 0,71%, ¿no? Sí, entonces, sí, si quieren, recuerden, ¿no? Las filas nos están diciendo cuál es el bien, ¿sí? Con respecto a X1 y lo de abajo con respecto a X2, y en cambio las columnas nos están diciendo con respecto a qué precio se está haciendo el cambio, ¿no? Precio uno y precio 2. ¿Ya? Y todo lo que acabo de decir está también automatizado aquí. ¿Sí? Entonces no hace falta ver todo esto, ya lo pueden ver ustedes, pero simplemente que estoy haciendo print, ¿sí? Entonces estoy imprimiendo un texto y estoy extrayendo elementos de las matrices. ¿Sí? Entonces pueden ver que estoy extrayendo elementos de las matrices y de paso le pido que le presente como decimal con dos, ¿sí? Con dos cifras decimales. ¿Ya? Listo. Entonces no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Entonces, más bien, ¿el mensaje cuál es? Que también se pueden automatizar los efectos precio, tal como hicimos con los efectos riqueza. Y de los efectos precios se pueden sacar dos curvas que nos van a interesar mucho, ¿no? Una es la clásica curva de demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la curva de demanda? La clásica, ¿no? O sea, cambia el precio, quiero ver cómo cambia la cantidad. ¿Sí? Entonces, aquí incluso puedo quitar un poco el zoom. Pasé. Ya, aquí está, ¿no? La curva de demanda. Entonces, bueno, dejando de lado pueden leer los detalles, pero la curva de demanda es la clásica curva en donde veo cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio. Con la desgracia de que los economistas aquí, ¿qué hacemos? Usualmente ponemos... Esta es la típica gráfica donde cambiamos el orden de los ejes, ¿no? Porque se supone que el eje horizontal me dice la variable independiente y el vertical la dependiente, ¿no? Este es el único de los pocos casos que hacemos lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí la independiente es el precio. Esta es la independiente. Recuerden que teníamos el supuesto de precios aceptantes, ¿no? O sea, consumidores que no tienen capacidad de mover los precios en el mercado. Y en cambio, la cantidad demandada es la variable dependiente. ¿Sí? Esta es una herencia de Alfred Marshall, ¿no? Entonces, cuando Alfred Marshall plantea su esquema de tijeras, recuerden que las tijeras de Marshall es ese cruce de oferta y demanda. Entonces, cuando Marshall plantea su esquema, se le ocurrió plantearlo de esta forma y los economistas nos acostumbramos. Y más adelante veremos que esto ayuda para la agregación. O sea, cuando tengo varios mercados, puedo alinear los ejes para decir que todos los mercados tienen el mismo precio y después puedo agregar, bueno, más que mercados, demandas, ¿no? Puedo agregar diferentes demandas. Entonces, para eso también sirve, pero ya en su momento veremos. Lo importante entonces es no confundirse, ¿no? Entonces, la dependiente está en el eje horizontal. ¿Ya? O sea, no olvidarse, ¿no? El precio es el que cambia y el individuo reacciona moviendo su demanda, ¿sí? Del mismo bien, ¿no? Todo del mismo bien. Entonces, en este caso, ¿qué estamos viendo? Sería un cambio en el precio cuando cambia la demanda del mismo bien y que se mantiene constante. El precio del otro bien, si por ejemplo en este caso que tenemos, que si yo digo ceteris paribus, ¿qué se estaría manteniendo constante para poder armar la curva? El precio de los demás bienes, si es que asumimos solo dos, sería el precio del bien uno y también se mantiene constante la riqueza y también se mantienen constantes las preferencias, que recuerden podíamos representar a través del coeficiente beta. ¿Sí? Entonces esa es la idea de la curva de demanda. ¿Sí? Entonces por eso es que cuando uno veía esto en el pregrado, o te decían, ¿no? ¿Cuándo hay un desplazamiento sobre la curva y cuándo hay un desplazamiento de la curva? Sí, típicas preguntas del pregrado. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo hay un desplazamiento sobre la curva?
cuando cambie el precio del mismo bien. Entonces ahí me voy a mover sobre la curva, ¿no? En cambio, cuando tengo desplazamientos de la curva, cuando se mueven los precios de los demás bienes, se mueven las riquezas de los consumidores o las preferencias. Entonces ahí se mueve en cambio toda la curva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que podemos hacer exactamente lo mismo, pero con un gráfico dinámico. ¿Se acuerdan? Nosotros pudimos hacer gráficos dinámicos usando los widgets, que eran estos controles para cambiar parámetros. Entonces, así allá vamos, ¿no? Entonces, es el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos con el mismo ejemplo, ¿no? Paréntesis, no dejaron las hojas de asistencias, ¿no? Sí, estaremos pendientes, deberían dejarlas ya mismo. Y otra duda, ¿alguien dejó las hojas de asistencia de la anterior clase a los guardias? Tal vez alguien. Sí, muchas gracias. Sí, porque ya me olvidé. Es que por ahí fuera, repito, ni asistencias debería tomarse. Ya a nivel doctorado, ya mucho, ¿no? Un solo examen matas vives, ¿viste? Sí. Y los talleres que van a ser simbólicos, ya les voy a mandar las instrucciones de los talleres. Iba a ser para el viernes, como el viernes fue Viernes Santo, entonces para el lunes. Entonces ya. Sí, es que en el doctorado ya es gente grande, gente vieja, ya. Hace un paréntesis rápido. ¿Se han oído el enfoque de los institucionalistas, ¿no? Acemoglu, Robinson y otra gente, ¿no? Eh, Se supone que las instituciones son las reglas que obligan a cumplir ciertas cosas, ¿no? De hecho, es bien ambiguo. Hay algunos autores, hay un tipo, creo que se apellidaba Hodgson, creo que es algo así, que él tiene algunas nociones de instituciones como cualquier vaina que te hace cumplir cierto comportamiento, normas, hábitos, costumbres, lo que sea, formales e informales. Entonces, cuando usualmente los profes ponen las reglas del juego, esas serían las instituciones, digamos. Entonces, ¿cuál es el argumento de Acemoglu y demás? Que cuando tienes instituciones débiles, los países fracasan. Entonces, tú necesitas reglas claras y fuertes para que los países progresen. Supuestamente, no soy tan creyente de ese enfoque. Pero ¿cuál sería el ejemplo entonces? Por decirles, les doy un ejemplo muy real, ¿no? Yo he dado clases de pregrado en varias universidades y cuando yo he puesto la asistencia obligatoria, me ha ido mejor. Les juro, me ha ido mejor. O sea, ¿qué quiero decir con ido mejor? Menos estudiantes reprueban, menos gente me está jodiendo al final del semestre llamándome, profe, ayúdeme, sálveme, no sé qué. Me ha ido mejor. Y solo con esa regla bien básica. Asistencia obligatoria y el que no viene, menos 2 puntos al examen por cada falta. Me ha funcionado de maravilla, de verdad. De maravilla, en serio, en serio. Entonces, a pesar de que yo no creo en este enfoque de las instituciones, a veces funciona. Entonces, ¿por qué será, no? Ahí hay un caso de estudio, de hecho se podría hacer un experimento, ¿no? A un curso le aplicas la regla y al otro no. O sea, a un grupo le aplicas la institución y al otro no le aplicas. Y después haces un diferencias en diferencias, ¿no? O alguna evaluación de impacto. Después haces un propensity score matching si quieres que te empaten y ves cuánto es el efecto. Ya tienes artículo. Y hay gente que publica sobre esas cosas, ¿verdad? O sea, en el campo de la educación, en economía de la educación. Sí, yo al menos tengo un montón de material humano que quiero hacer, así como esos experimentos con las ratas. Sí, entonces vas poniéndoles reglas, instituciones y vas viendo cómo reaccionan, ¿no? En fin, compas. Continuemos. Entonces ahora vamos, y como estoy grabando en YouTube, sin alusión a nadie específicamente, por si acaso. Vamos con el ejemplo. A ver, retomamos el mismo ejemplo, no seguimos con esta función. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar la curva de demanda. Vamos a hacerlo para la mercancía 2, pero tranquilamente podría hacerse para la uno, no solo habría que cambiar un poco los códigos. Entonces, miren, para poder hacer la gráfica ya en concreto, necesito valores iniciales de los demás elementos, o sea, el precio de la otra mercancía, la que no voy a dibujar, la riqueza del consumidor y el coeficiente beta, que representa las preferencias, y aquí estoy asumiendo que cumple la ley de barras, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la función de demanda que ya fue construida en pasos anteriores. Definimos unos valores. Aquí no se me ocurrió otro nombre, le puse valores 8 por hacer el ejemplo 8. ¿Sí es el ejemplo 8? Sí, ya. Luego visualiza, ¿no? Esto es solo por visualizar. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo los valores en esta función? Me va a quedar solamente x2 dependiendo del precio 2 y nada más. Entonces ya está apta para graficarse. Sí, entonces esos detallecitos hay que tener presente, ¿no? O sea, hagan de cuenta que es como hacer a mano, solamente que en vez de mano es Python, pero para hacer a mano, ¿qué necesito? Que la una quede en función de la otra. Sí, entonces aquí P sub x2 queda en función de P sub 2. Y luego vamos con la gráfica. Entonces verán.
Aquí una observación. Estrictamente, la gráfica debería ser de x2 como función de p sub 2, si es que somos estrictos, ¿no? Y después tocaría pensar en cómo darle la vuelta a los ejes. Entonces, eso es un poco lioso porque si se fijan, la p sub 2 es no lineal, ¿sí? De hecho, va a ser cuadrática en el denominador. Entonces, eso complica en términos de gráfica. Por eso es que aquí esta función se llama función de gráficas implícitas. Entonces, ¿qué hace la función para graficar? Realmente lo que hace es mapea a la región en la que quiero hacer la gráfica, crea un montón de puntos y ve en qué puntos se cumple la igualdad y va llenando. Esa es la forma como estoy haciendo las gráficas con esta función. ¿Sí? Entonces, así es como Python hace las funciones, la gráfica de funciones implícitas. Otro método es graficar literalmente la función, pero en estos casos se complica. ¿Sí? Entonces, eso es más para efectos de cuando ustedes quieran crear sus propias funciones, no tengan en cuenta esos detalles. En fin, aquí está la gráfica. Esta sería la curva de demanda. ¿Qué toco poner? En funciones pongo la función aplicando la sustitución de los valores. Miren, en el eje 1 pongo x2 y en el eje 2 pongo p sub 2. Entonces ya se sabe cuál es el horizontal y el vertical. ¿Qué región quiero dibujar? El color y la etiqueta. Entonces, bastante sencillo. Solo que aquí, si se fijan, me dio un error. Bueno, no una advertencia. Cuando Python te da estos mensajes sin interrumpir el resultado, usualmente son advertencias. ¿Por qué habrá una advertencia aquí? No se puede dividir para cero. ¿Qué es lo que pasa? Exactamente, aquí tengo este P sub 2, ¿verdad? Entonces, cuando Python dio números, dio valores para armar la gráfica, ¿qué pasó? En algún punto dio los valores cero para el P sub 2. Porque si se fijan, estoy aquí pidiendo la gráfica desde cero. Entonces ahí saltó esa advertencia. ¿Sí? Entonces digamos que la función fue construida ya tomando en cuenta esos casos donde puede haber estas salvedades, ¿no? De hecho, ¿qué pasaría si aquí le aumentáramos un decimal, 0.01, y le volvemos a ejecutar? Entonces ahí ya no aparece la advertencia, porque ¿qué hizo Python? Le dio valores, puntitos, desde el 0.01, no desde el cero. Entonces ahí evitó que salga esa advertencia. ¿Sí? Entonces eso es más para entender un poco la funcionalidad interna, ¿no? de la función. Listo. Entonces ahí está la curva de la demanda y vemos que no hay nada raro, ¿no? O sea, ¿qué era lo que aprendimos toda la vida? Si es que sube el precio del bien 2, ¿verdad? ¿Qué sucede con la cantidad demandada? Disminuye. La ley de la demanda, ¿no? Sí, entonces sube el precio del bien 2, disminuye la demanda. Será ley mismo, ley científica. Bien, bien discutible, ¿no? ¿Están de acuerdo que aquí sale porque la función fue creada para que salga, ¿no? O sea, aquí en este ejemplito muy particular, pero será. Depende del tipo de bien. Claro, ¿no? Depende del tipo de bien. Ya vamos hacia allá, ¿no? O sea, no siempre se cumple, depende del tipo de bien. Y más que nada, ¿no? Porque a veces los economistas, dependiendo, ¿no? Los más convencidos de este enfoque dirán, este es un ejemplo de por qué la economía puede considerarse ciencia. Tenemos leyes como la ley de la demanda. Claro, y a veces yo he visto gente, he escuchado, pues les digo que hasta compara con las leyes gravitacionales, ¿no? Como análogos. Eh, entonces estarán de acuerdo que al menos hasta ahorita no tenemos una teoría que justifique la forma de la curva. O sea, esta curva salió porque las funciones de demanda a priori ya fueron construidas para que salga así. ¿Qué es lo que vamos a ver en el capítulo 3? En el capítulo 3 ahí vamos a ver una justificación del por qué tiene esa forma. ¿Sí? Entonces, por el momento es simplemente un supuesto que está implícito en la manera en que construimos las ecuaciones, nada más. De hecho, volvamos un momento a ver la ecuación. Entonces, si se fijan aquí a priori, la gráfica, la función está construida de modo que ya estoy asumiendo relación inversa entre cantidad y precios. Los precios están en el denominador. Ahora, la gran pregunta es de dónde me saqué esa función. Entonces, eso es lo que veremos luego, ¿no? En el capítulo 3. Entonces, por el momento, es casi, casi como un supuesto implícito que tenga esta forma, ¿no? Pero es la más usual, digamos, ¿ya? Ahora, científica o no, no sé. Yo creo que no. Pues bueno, vamos a hacer el gráfico dinámico ahora. Entonces, para hacer el gráfico dinámico, ¿qué necesito? Indicar a Python cuáles son los parámetros que se pueden mover. ¿Cuáles son los parámetros? En este caso notarán que son estos tres que mencionamos antes, ¿no? P sub 1, que sería el precio del otro bien, el W, que es la riqueza, y el beta, que intuitivamente decimos puede representar preferencias, ¿no?
Entonces ejecutamos por favor eso. Ese es un diccionario con las opciones para los parámetros. Y en la siguiente celda se construye la gráfica ya de la función con este componente dinámico, ¿no? Igual vuelve a aparecer el mensaje de error, pero eso no es problema. Entonces, verán, ¿qué hice yo aquí? Aquí en estricto construí dos funciones. Si se fijan, la primera solo dice x2pw y la otra es x2pw.subs. ¿Qué va a hacer eso? Va a graficar primero la función sin reemplazar valores y otra en donde se reemplazan los valores. ¿Para qué hago eso? En la que se reemplazan los valores, voy a tener una gráfica fija. Esa no se va a mover porque ya están reemplazados los valores. En cambio, ¿cuál es la dinámica? Es la primera en donde no hago reemplazo. Porque, ¿qué pasa? Que x2pw es la ecuación, pero con los valores simbólicos. Entonces, ¿cuál es la que se va a mover cuando yo cambie los controles? La primera. Y en cambio, la segunda, con los valores reemplazados, se va a quedar fija. Si vemos un rato los colores, ¿cuál es la que se va a quedar fija? La segunda, la de color verde. Esa es la que se va a quedar fija. Y en cambio, ¿cuál es la dinámica? La que tiene el color rojo. Entonces, cuando yo mueva los controles, la de color rojo va a moverse y en cambio la verde se queda fija. ¿Para qué hago eso? Para poder contrastar. Puedo comparar lo que sucede entre la roja y la verde. Ok, entonces veamos. Entonces ahí está el gráfico. Bajemos un poco el zoom. Mucho. Ya, ahí. A ver, ¿qué me está estorbando esto? Sí. Listo, entonces ahí pueden ver, ¿no? Si mueven el precio del bien uno, sí les funciona, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué está sucediendo? Miren, si sube el precio del bien uno, ¿cuál es la intuición? Recuerden que esta es la demanda del bien 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si sube el precio del bien uno, usualmente esto se puede evaluar de esta forma, ¿no? Es como quien dice, deja fijo este precio 2. La situación inicial sería esta de acá. Digamos que este es el X2 inicial. Luego cambia el precio del bien uno. Si vieron, le subí el precio del bien uno. Al subir el precio del bien uno, ¿qué pasó con la cantidad demandada del bien 2? Entonces aquí pueden ver que aquí tengo un X2 final, digamos. Entonces el X2 inicial era con la curva en verde. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar en mi? Le voy a poner mejor en mis apuntes. Ya. Por ejemplo, eran los típicos ejercicios de pregrado en donde te decían si se cambia el precio de un bien, qué pasa con la demanda y todo eso, ¿no? Entonces tengo aquí este caso, ¿no? Hemos dicho que ha subido el precio del bien uno. Entonces, miren, como la demanda es, la curva de demanda es con respecto al bien 2, ¿qué va a pasar? Un desplazamiento de la curva. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con la curva? Se desplazó hacia la derecha. Eso significa entonces, digamos, tomemos el precio 4, ¿no? Entonces, en el precio 4 originalmente se demandaba este X2 inicial, digamos, ¿no? Luego subió el precio del bien uno y tenemos una nueva situación, entonces para el mismo precio 4, ¿qué sucede? Que aumenta la demanda del bien 2, tengo un X2 final, donde se puede ver claramente que la demanda final es mayor a la demanda inicial. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es más o menos así, ¿no? Sube el precio del bien uno e intuitivamente podemos decir que aumenta la riqueza real del consumidor. ¿Por qué puedo decir que aumenta, perdón, querida? No que aumenta la riqueza real que estoy hablando, disculpe. Lapsus. Sube el precio del bien uno, entonces aumenta, bueno, no quiero usar la palabra, pero bueno, sería como la sustitución, ya, la tendencia a la sustitución, digamos, ya. Tendencia a la sustitución, ya. Entonces este es un mercado en donde como que el individuo uno dice, ok, el precio uno es muy alto, subió mucho el precio de mercancía uno, entonces como que empieza a sustituir mercancía uno por más mercancía 2. Esa sería más bien la situación, ¿no? Que se debe a estas elasticidades que están acá, ¿no? De hecho, ¿cuál de las dos elasticidades me estarían dando esta información? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál sería? ¿La de aquí, la 0,28 o la 0,71? 0,28, 0,71. ¿Qué opinan? La 0,71, ¿verdad? Porque el que está cambiando es el precio uno. Entonces, como cambia el precio uno, hay una tendencia a aumentar la demanda del bien 2 en 0,71%, ¿no? Entonces, esta elasticidad del 0,71 sería la elasticidad que me está recogiendo este efecto, de que la demanda aumenta en el mercado del bien 2.
Sí, por esta tendencia a la sustitución. Ya más adelante vamos a ver que hay un efecto sustitución. Ahí ya tengo una medición más exacta. Sí, por ahora llamémosla así intuitivamente, ¿no? Tendencia a la sustitución nada más. Listo, entonces esto de acá es un desplazamiento de la curva, ¿no? Sería un ejemplo de desplazamiento de la curva, ¿no? De demanda. Listo. Ok, entonces, si queremos volverle a como estaba antes, solo le volvemos a dar play y vuelve a quedar la gráfica original. Digamos que sube la riqueza. ¿Qué esperaríamos que suceda en esta gráfica? Igual debería desplazarse hacia la derecha, ¿no? Pero en este caso ya no es tanto por un efecto de sustitución, sino más bien que sucede. El individuo tiene más riqueza, demanda más del bien, ¿verdad? O al revés, si baja la riqueza, en cambio, ¿qué sucede ahí con la curva? Si ven, la curva se desplaza más bien a la izquierda porque va a demandar menos, pues tiene menos riqueza. ¿Sí? Entonces ese sería el efecto riqueza. Ese estaría medido en cambio por el efecto riqueza literalmente, en el que sacamos esos vectores de los efectos riqueza. Y el otro caso es cambio de preferencias. Ya, a ver, antes de hacerle, ¿qué pasa cuando cambio el beta? A ver, digamos que sube beta. A ver, veamos. Si sube beta, se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Eso tenía que ver con cómo estaba construida la ecuación del bien 2. Sí, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a la ecuación del bien 2, claro, prefiere más de ese bien, ¿no? Exacto. Entonces, si ven el beta, como que aumenta la preferencia por el bien 2. Entonces, hay un desplazamiento vuelta por preferencias, ¿no? Y obviamente, si sucede al revés, ¿qué pasa? Cae la preferencia del bien 2 y aumenta la preferencia por el bien 1. Entonces, no sé ustedes, pero si uno hubiera estudiado introducción a la economía con Python y estas vainas mucho, se hubiera simplificado. En vez de estar preocupado de sacar las derivadas, mejor ves el efecto directamente, ¿no? Les digo más que nada para los que han estudiado esto en el pregrado, ¿no? Ahora, si no han estudiado ni en el pregrado, está mejor porque... No está, eso, no, sí, no están tan sesgados. Ah, se optimiza el tiempo. Sí, porque uno... Lo que pasa es que, claro, estamos en un cambio de época, ¿no? Los cálculos a mano ya cada vez se vuelven más triviales. Porque tengo un computador. Sí. En fin, ahora hay otra curva que también es interesante. Sí. Entonces, bueno, esa fue la curva de demanda, ¿no? Entonces, nuestros reconocimientos a Alfred Marshall, ¿no? Por poner los ejes al revés. En el caso de el efecto precio hay otra curva, ¿sí? Que al menos quiero mencionarles de paso, que tiene un nombre un poco, no me gusta mucho el nombre, ¿ya? Pero en inglés, en el libro Mascolel, el nombre es Offer Curve. Pero uno no puede atreverse a traducir esto al español, porque ¿qué va a traducirse? Curva de oferta. Y la curva de oferta es otra cosa. ¿Sí? Entonces, en español, penosamente, Offer Curve no tiene un equivalente muy claro. Entonces, lo mejor que vamos a hacer es llamarle esta curva precio-consumo. Ya voy a explicar por qué se llama Offer Curve, pero primero entendamos la idea de esta curva. Recuerden, la curva de demanda se construyó en el espacio entre X2 y P sub 2, la clásica, ¿no? La que planteaba Alfred Marshall. Esta curva, en cambio, coge la misma idea, pero lo hace comparándole la región entre X1 y X2. ¿Sí? Entonces aquí más bien estoy comparando bien contra bien. Cuando tenemos el conjunto presupuestario, ¿sí? Entonces esa es la idea. ¿Qué está pasando entonces en esta curva? ¿Quién va a cambiar? Por ejemplo, supongamos que tenemos este movimiento de precios. Tengo una situación inicial con el P sub 2. ¿Ya? Aquí tengo mi conjunto presupuestario walrasiano. Ya voy a resaltar el inicial, ¿no? Entonces el inicial sería este triángulo. Y ahora supongamos que tengo un nuevo precio que es más bajo. ¿Sí? O sea, tenemos el P sub 2, pero cae a un P sub 2 primo. Si el precio del bien 2 es más bajo, ¿qué esperamos que suceda con el conjunto presupuestario? En esa dirección se expande, ¿verdad? Porque ahora puedo comprar más del bien 2. Como no cambio el precio del bien uno, entonces en la otra esquina no se mueve. Y si todavía tengo una reducción más fuerte del precio del bien 2, se expande más todavía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que en este escenario siempre tenemos el cumplimiento de la ley de Barras y eso significará entonces que para cada conjunto presupuestario hay un punto que representa la demanda. ¿Sí? Entonces, en cada conjunto presupuestario tengo un punto sobre la recta que está indicándome esa es la cantidad que el individuo demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo construir una curva que va recogiendo todos esos puntos.
¿ya? Entonces son los puntos en donde veo cuánta es la cantidad del bien uno y del bien 2 que el individuo reclama o va a demandar, dependiendo de cómo se dan estos cambios de precio. Entonces, si bien es la misma idea en términos conceptuales, solo que ahora tengo una gráfica incluso más completa, ¿no? Porque aquí puedo ver simultáneamente lo que pasa con ambos bienes, ¿sí? Entonces, si ven que la lógica es bien parecida a la curva de Engel, solo que ¿cuál es la diferencia? En la curva de Engel lo que se expandía era la riqueza. En cambio, en esta curva de precio-consumo, lo que se expande es, bueno, lo que se mueve es el precio, ¿no? Se va reduciendo el precio y ahí vamos viendo cómo cambian las demandas. Eh, una pregunta, ¿por qué en este caso Mascolel le pone este punto como parte de la curva? ¿Qué querrá decir? O sea, ¿por qué tengo este punto inicial en la curva en esta curva de precio-consumo? El precio cero, ya, pero noten que si el precio fuera cero, más bien sigo expandiéndome para arriba. O sea, cuando el precio tiende a cero, el precio 2, esto más bien tiende a infinito, ¿no? En cambio, ¿qué está pasando aquí? Es más bien lo contrario, ¿no? O sea, cuando esto baja, en cambio, es cuando el precio crece. Entonces, este sería el escenario cuando el precio 2 tiende a infinito, más de infinito, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que a medida que el precio 2 crece más y más y más, la capacidad del consumidor de comprar el bien 2 cae. Sí, porque digamos, por ejemplo, ¿no? Si te dicen, exageremos, ¿no? A ver, ¿se han sentido alguna vez estafados en sus vidas comprando alguna mercancía? ¿Cuál es el ejemplo más reciente que recuerdo? Con que no digan estudiando el doctorado de la Flaxo, estamos bien. Ya. Al menos les va a quedar unos cuantos capítulos de Mascolel en Python, ya es algo, ¿no? Sí. No sé para qué pueda servir. No, no, sí sé para qué va a servir. Ya, ya, en su momento. Pero a ver, compas, ¿qué opinan? ¿Qué sería este ejemplo? Sería el caso en el cual si te dicen, ok, te vas a comprar, qué sé yo, unos jeans, ¿ya? ¿Cuánto estará un jean? Un jean, digamos, de marca, sí. Esos que compras en la feria, ¿no? No, no digo en esta fashion, es feria, sí, un jean de pelileo, sí. A ver, depende cómo te lleves con la doña que maneja el negocio, ¿ya? Pero supongamos, depende, ¿no? 20 pongamos, ¿ya? Para que sea un jean así bien básico, ¿ya? 20, ¿ya? 20 a 30. Entonces tú demandas y dices, bueno, quiero comprarme unos dos, tres pantalones, supongamos, ¿no? Depende de tu presupuesto. Ahora, ¿qué tal si llegas y te dices, no, pero es que este es jean traído de la Johnny de Estados Unidos? ¿Qué será? ¿Cuánto te cobran por un jean de la Johnny? $100, sí, exagerando. $100. Te compras la misma cantidad. O sea, te compras otra vez unos tres jeans. No, tal vez uno y eso ya, si es que compras, ¿no? $1,000 pagas por un jean, $1,000. No sé si alguno entre nosotros sea de esos, pero yo creería que no, ¿no? $1,000 un jean, no sé, no creo. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que es bien obvio, ¿no? Sube el precio del bien, ¿qué pasa? Va cayendo y va cayendo la capacidad de compra, va cayendo la demanda y por eso es que en este punto que está sucediendo, ese sería el límite cuando el precio del bien 2 es tan alto que simplemente no se demanda el bien 2 y solo se demanda el bien uno. ¿Sí? Entonces, el precio es tan alto del bien 2 que simplemente ya no demanda el bien 2 y solo se demanda el bien uno y por eso es que caigo prácticamente en ese extremo. ¿Sí? Esa sería la idea intuitiva. Ahora, ¿por qué se le llama la curva, la offer curve? Ya voy a utilizar la expresión en inglés. Porque digamos que históricamente esta curva se construía para decir cuánto está dispuesto el individuo a intercambiar entre bien uno y bien 2 dependiendo de cómo cambia el precio. Sí, esto tiene que ver un poco con cuánto ofrezco de un bien a cambio del otro bien en un determinado nivel de precios. Por ahí más o menos va la intuición del nombre original. Sí, pero no quiero que se confundan mucho ni se preocupen mucho por ese nombre, pero en Mascolé le van a encontrar con ese nombre, ¿no? Pero no es muy didáctico. Listo, más bien vamos ya al, al ejemplo, ¿no? Ya. Volvemos a tomar la misma función, la de siempre. Igual, asumimos que se cumple la ley de Balras y como voy a querer hacer la gráfica, necesito mantener constantes el precio del bien uno, la riqueza y las preferencias. Noten que es lo mismo, las mismas condiciones con las que construí la curva de demanda en el ejemplo anterior. Solo que ahora lo que quiero es más bien construir esta curva en el espacio x1, x2. Listo, entonces ahí están las dos funciones. Igual la recta presupuestaria se construyó en algún paso anterior.
Mira, paréntesis. Les recomiendo que lo ideal fuera volver a crear los objetos, ¿no? Porque como notarán, esto es muy secuencial, ¿no? Entonces, lo ideal hubiera sido volver a crear todo en orden, pero imaginarán que ver tanto código y tanto más colero uno ya se harta, ¿no? Después es que solo copia y pegué, pero lo ideal, compa, sería que ustedes construyan desde cero, ¿no? O sea, nuevamente los símbolos, las ecuaciones, sería más adecuado. En fin, ¿qué hacemos luego? Aquí creo tres listas y en estas tres listas voy a guardar los elementos que resultan de un bucle. ¿Por qué quiero un bucle? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, entendamos esto un poco algorítmicamente. O sea, ¿cuál es la idea? Voy a construir varios casos, ¿verdad? Cambiando los precios. Entonces, ¿qué va a hacer el bucle? El bucle va a calcular todo esto con un precio del bien 2. Luego calcula esto con otro precio del bien 2. Luego con otro precio del bien 2. Entonces, es la idea del bucle, ¿no? O sea, tengo un bucle en donde a cada rato voy a tener la recta presupuestaria y las demandas. Algo bien parecido a lo que hicimos con la curva de Engel, ¿no? Solo que ahora el que cambia es el precio 2, ya no la riqueza. Entonces vamos viendo un poco qué hace el bucle, ¿no? Entonces creamos el espacio donde voy a guardar las rectas presupuestarias y las demandas. Luego creo un bucle con P2I. Entonces ese va a ser el precio que va a ir cambiando, el precio del bien 2. Y aquí notan que yo mismo escogí los precios. Sí, antes yo ponía rangos o algo, aquí yo mismo escogí los precios. ¿Por qué? Porque notarán que tengo que ir calibrando y viendo cómo me queda mejor la gráfica, ¿no? De hecho, ¿por qué puse aquí un precio 1000? O sea, ¿cuál será la idea de tener dentro del bucle un precio 2000? Para que se aproxime al cero, ¿no? Sí, o sea, para que se aproxime a esta idea de que cuando el precio 2 tiende a infinito. Entonces, en términos prácticos, con un precio 2 de 1000 ya se ve el efecto, ¿no? O sea, ya se ve que empieza, eh, ya se ve el origen de la curva prácticamente, ¿no? ¿El resto qué es? Creamos un objeto donde están los valores, el precio 1, el beta y el W se quedan fijos, el que va a cambiar ahora es el precio 2. Y luego en las listas voy agregando, recuerden que el append es para agregar elementos a las listas, ¿sí? Entonces voy agregando el append y voy agregándole la recta presupuestaria con la sustitución de los valores y lo mismo cada una de las cantidades demandadas usando solo el lado derecho de las ecuaciones. El RHS recuerden que es del right hand side, el lado derecho, ¿no? Ejecutan eso y bueno, ahí están los valores que van a tomar los puntos, ¿no? Para construir esta curva, ¿sí? Eh, sí, esta curva, sí, todo está en orden, ¿no? Sí, es la misma. Curva precio-consumo. Y veamos la gráfica. Entonces ahí estaría la curva precio-consumo. Sí, igual los detalles ya son bien parecidos a la curva de Engel, ¿no? Entonces tienen las funciones. La novedad, recuerden que es que en esta opción Show Close le ponemos falso para que la curva, la función, la gráfica quede abierta y admita más capas. Y en las capas adicionales que hacemos, graficamos los puntos que fueron creados en el bucle. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en otro ejercicio, ¿qué tendrían que cambiar? Tal vez toque cambiar los valores para el bucle, viendo cómo va quedando la gráfica. ¿Sí? Entonces, tal vez eso toque cambiar. De ahí el resto del algoritmo es lo de siempre, no cambia. Listo. Entonces, aquí está la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cómo interpretaríamos la forma de esta gráfica? Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, recuerden que a medida que crece, el precio 2 está cayendo, ¿no? O sea, hacia acá es un precio 2 que está tendiendo a cero. Entonces, ¿qué está sucediendo? A medida que la mercancía 2 es más barata, ¿verdad? Va aumentando la demanda de esa mercancía 2 y hay una suerte de sustitución, ¿no? Porque también va disminuyendo la demanda de la mercancía 1. ¿Sí? Eso ya sucede por la forma estricta de las ecuaciones. Si hubiéramos tenido otras ecuaciones de demanda, probablemente nos hubiera dado otra forma. Eso ya depende. Pero en todo caso ya tenemos una curvatura, ¿no? Sí, ahí se ven. Poco más simplificó que lo que mostraba antes el ejemplo de Maxwell. O sea, simplemente por la ecuación que está detrás. Exacto, igual, de nuevo es por la ecuación. O sea, en esencia, ¿qué está pasando? Que aquí, por ejemplo, la x1 era así, P sub 2 W sobre P sub 1 más P sub 2, así creo que era. Veamos qué tal está mi memoria. X1, P sub 2 W. Ay, me faltó P1 abajo. Ya, ahí está por P sub 1. Claro, entonces, y la 2 es bien parecida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso es esta relación no lineal en definitiva la que está provocando, porque recordemos que aquí la gráfica que sucede, estoy dejando fijos, a ver si esto es X1, no, pero esto es para cambios en P sub 2, ¿no? Y es X2 la que necesitaría realmente. A ver, esto entonces debe ser X2, esto P1.
y el de abajo ha de ser P sub 2. Ya, ahí estamos. A ver, quiero llevarme, porque esto es interesante, esta observación. Ya. Eso incluso ahí podemos compararles, ¿no? La que tiene más Colel y la que tenemos ahorita nosotros. Entonces, ¿qué pasa en la que tenemos nosotros? La relación es bien directa, ¿no? O sea, va bajando o va subiendo el precio del bien 2, ¿sí? Y aquí no hay mucha vuelta, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Va cayendo el precio del bien 2, X2 va a subir, es inmediato, ¿no? Pero a la vez este P sub 2 también está como parte del denominador en la otra ecuación y al cuadrado. O sea, de hecho, ya le borré. A ver, la otra era x1 igual P2W sobre P1 más P sub 2 por P sub 1. Imaginen cuántas veces he visto este ejemplo que ya medio me sé las ecuaciones. ¿Qué falta? No, asumamos beta 1. Ya, para mantener la ley de barras. Entonces, ¿qué pasa aquí en cambio? Mire, el P sub 2 está arriba y abajo, ¿no? Pero si uno revisa la derivada, entonces, ¿qué va a pasar? Debería ser, está bajando, ¿no? Debería ser, no está bajando, digo. O sea, ya, perdón. Ya. Baja el P sub 2, baja el P sub 2. Entonces, ¿qué está pasando? Debería suceder sacando la derivada de esto. Para P sub 2, para P sub 2, para P sub 2. Sube P sub 2, esto cae, esto sube. Todavía cae, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, que P sub 2, ya, pues ahí está. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? En este ejemplo, por la forma de las ecuaciones, ¿sí? Por la forma de las ecuaciones, esta vaina no tiene mucho espacio y tiene solo una curvatura, ¿sí? Entonces, es la curvatura que es bien intuitiva, ¿no? Porque, ¿qué está sucediendo en el ejemplo que plantea Mascolet? Es como que llega a un punto en donde el cambio de precios puede hacer que aumente la demanda de los dos bienes. Entonces, ¿eso qué podría implicar? Que la forma de las funciones tendría que ser más elaborada y ya no sería monótona, sino que ya tendríamos un cambio de dirección, ¿no? Entonces, en este ejemplo, como son monótonas todas las funciones, para que salga rápido, ¿no? Por eso es la forma. ¿Ya? Igual, como un supuesto a priori, ¿no? O sea, no es que necesariamente tiene que ser así siempre, y de hecho vamos al siguiente punto. Vamos a ver un caso particular en donde las curvas que estamos haciendo toman formas un poco llamativas, que son los bienes Giffen. ¿Sí? Entonces, ya. Entonces, esto es chévere, verán, porque para los que ya han estudiado antes de esto de los bienes Giffen, ¿sí? Usualmente nos enseñan el bien Giffen, pero casi nunca vemos una curva de demanda de un bien Giffen en concreto. Nos enseñan conceptualmente y pues que eso uno ni se acuerda bien. Entonces, verán, ¿cuál es la idea de los bienes Giffen? Ya. Nosotros hemos visto que lo lógico y lo natural, ¿no? Es que si, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que se cumple el comportamiento habitual de la demanda, si sube el precio del bien uno, o vamos con el caso al revés, ¿no? Si cae el precio del bien uno, esperamos que suba la demanda del bien uno, ¿verdad? O sea, esa es la intuición básica. Sin embargo, no necesariamente esto se cumple siempre. Como acabamos de ver, depende mucho de la forma que tienen estas funciones. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un caso particular que se conoce como bien Giffen, cuando el precio y la demanda se mueven en la misma dirección. ¿Sí? Entonces es un caso muy particular. Cuando precio y demanda se mueven en la misma dirección o en el mismo sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Sería, por ejemplo, el caso en donde cae el precio del bien uno y la persona, en vez de demandar más, demanda menos del bien uno. ¿Sí? Entonces, una, entre comillas, anomalía, ¿no? O sea, no se cumple la intuición que uno tiene sobre la demanda. Sí. Ahora, ¿puede pasar? Teóricamente, sí. ¿Pasa en la vida real? Es discutible. O sea, la evidencia sobre la existencia de bienes Giffen o no es bien discutible. De hecho, ¿alguien se acuerda cuál es la motivación para hablar de los bienes Giffen? O sea, porque es un evento histórico el que motivó a hablar de los bienes Giffen en Irlanda. Sí, entonces hubo una época en Irlanda en donde básicamente había una crisis alimentaria y todo se solventaba con papas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el argumento? Que las papas eran un bien súper malo para resolver el problema alimenticio, pero eran baratas. Entonces, ¿qué pasa? Que en una época de crisis, bueno, comamos papas todos y solventamos el hambre. Pero a medida que baja el precio de la papa, ¿qué sucede? La gente tiene más poder adquisitivo. Tengo más riqueza real, ¿no? Porque la papa es más barata. Entonces, ¿qué significa? Que ese aumento de riqueza real puede hacer que las personas dejen de demandar papas para tratar de suplirla con alimentos de mejor calidad. Entonces, ¿qué significa?
Es algo así, ¿no? Este es típico de los bienes GIF. A ver, de paso me voy a llevar la gráfica un segundito para llevarme todos los apuntes. Es teórico, verán, porque siendo honestos, incluso después ha habido discusiones sobre si realmente pasó eso en Irlanda, o sea, si de verdad realmente los datos que se presentaron de los bienes Giffen son reales o no, o sea, no hay evidencia concluyente de lo que pasó en Irlanda incluso. Sí. Pero bueno, a ver, ya, entonces más o menos va así la historia, ¿no? Tenemos los bienes Giffen. Incluso ahí pueden ver cómo se comporta la curva, la que hicimos hace un rato, ¿no? La curva que ve el cambio en precio y el cambio de precio y demanda, ¿no? Entonces, ¿qué significa lo que estábamos diciendo antes? Tomemos el caso del bien 2, que es el que está aquí, ¿no? Entonces, digamos que cae el precio del bien 2. Ya. Al caer el precio del bien 2, en la mitad está pasando que hay un aumento de la riqueza real. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir? Que con el mismo W, con la misma riqueza nominal, puede comprar más cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenemos un bien Giffen, entonces se esperaría que caiga la demanda del bien 2, porque como tengo más riqueza real, empiezo a comprar más del bien 1. ¿Sí? Es como quien dice, estoy sustituyendo el bien 2 porque tengo más riqueza. ¿Ya? Entonces ahí venía el ejemplo de las papas, ¿no? Entonces, como las papas son tan baratas, mi riqueza real es mucho más alta, ya no compro papas, sino que compro algo más sofisticado. ¿Ya? ¿Dónde veo ese comportamiento en esta gráfica? Entonces, en la curva, pero no en toda la curva, hay un segmento de la curva en el que se ve, ¿sí? No es en toda la curva. Es en esta parte de la curva donde recuerden que cada desplazamiento es que el precio cae, ¿no? Sí, entonces, si yo me muevo en esta dirección, el precio del bien 2 está cayendo, ¿no? Está cayendo, dije ya, el precio del bien 2 en esta dirección, ¿no? O sea, si me muevo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? En este tramo de la curva, ¿qué sucede? Que el precio del bien 2 cae, ¿verdad? Está cayendo el precio del bien 2, pero ¿qué está pasando en este tramo? Es como que se balancea con el bien uno, pero se fijan estrictamente la cantidad del bien 2 cae, ¿no? ¿Sí? Y es como quien dice, estoy balanceándole, ¿no? O sea, estoy demandando más del bien uno y sustituyéndole por el bien 2. ¿Sí? Pero es un tramo, ¿no? O sea, en principio no es toda la curva, ¿no? Son esos tramos en donde vemos que la pendiente cambia de positiva a negativa, ¿no? Sí. Está quedando casi constante sobre X2. Fíjese en el paso anterior en donde se ve un aumento. O sea, de ese punto al otro punto hay sí hay un aumento. Claro, pero lo que queremos es disminución. Para que sea GIF. Claro, sí, para bien es GIF. Entonces, para que sea bien GIF, necesito que si sube, que cae, perdón, el precio 2 cae también X2. Entonces, ¿qué pasa? Que en este movimiento cae el precio 2 y como, claro, si somos, como que parece plano, no está plano. Sí. Es que para que vean que es difícil incluso a nivel gráfico, ¿no? O sea, o sea, es bien discutible si realmente existen los bienes GIF. Sí, Pero según la gráfica, eso significa que no, que en algún momento fue un bien normal. claro, en algún momento fue un bien normal. Ajá. Vale. Sí, 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 en algún momento, ¿no? Sí, antes. Y después también, ¿no? Ya. Ok, entonces, algunas observaciones rápidas. Como les dije, tal vez. Sí, aquí sobre lo que es bienes Giffen, aquí siempre es tal vez, ¿no? Tal vez podríamos decir que los bienes de baja calidad podrían considerarse o comportarse como bienes Giffen, pero la evidencia ya concreta es discutible. No hay. Es que es relativo, ¿no? O sea, pensemos en las papas. Las mismas papas dependen. O sea, ¿qué tal si a un consumidor le gustan mucho las papas? Entonces puede que no se cumplan, ¿no? Entonces, mejor, más barata papa, compro más papa, o por último compro lo mismo, ¿no? Entonces es discutible, o sea, esto sí ameritaría más evidencia empírica, o sea, trabajos incluso econométricos. Y depende del periodo de tiempo y el ramo de precios, o sea, si ven que depende de muchos factores, ¿no? Para encontrar, ¿verdad? Claro, Exacto. el ejemplo de Ujú. como pongan condiciones muy específicas. Claro, y incluso ahí es discutible si realmente existieron, si realmente fueron bienes Giffen, ¿no? O sea, el ejemplo de Irlanda es bien debatible, ¿no? Pero puede existir en términos teóricos. Y creo que la intuición se entiende, ¿no? O sea, cae el precio del bien 2, repito, sube la riqueza real. Como sube la riqueza real, puedo reemplazar el bien 2 por otro bien y por tanto cae la demanda del bien 2. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Lo chévere es que como esto, al menos a nivel teórico, se puede hacer, entonces se puede construir un ejemplo que salga, ¿no? Y dirán, de hecho, les voy a decir la idea. ¿Cuál?
Exacto, o sea, esa es otra cosa rara de este caso, porque si sube el precio es un poco raro, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Ya. No quería hablar mucho de ese ejemplo, pero sí también puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si más bien sube el precio del bien 2? Entonces, es como que cae la riqueza real. Y si cae la riqueza real, es como decir, a ver, subió el precio de las papas. Me subieron el precio de las papas, entonces ya no me puedo comprar arroz. Entonces, ¿qué hago? Compro más papas, porque ya no compro arroz. Es como ya no puedo comprar arroz porque el arroz se me volvió tan caro y cayó mi riqueza real, ¿qué hago? Pues compro más papas y con eso me lleno. Está bien forzado, ¿no? Pero sí me entienden la idea. Por ejemplo, Ujú. aquí hay un metro y lo puedo esperar si no tienes carro, entonces gasolina es súper social, hasta todo lo que te hace mover. Entonces la gente en teoría podría aceptar un precio de gasolina mucho más alto que en otros países donde hay transportes públicos que son más desarrollados. Ujú. ¿Tiene sentido esa lógica? Pero es una pregunta. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que si, por ejemplo, yo tendría que ver que suba el precio de la gasolina y aumente la demanda de transporte movido por gasolina. Ahí el transporte se volvería un bien GIF. Pero sería eso, ¿no? Sería que el alza del precio de la gasolina cambia las condiciones de tal modo que empuja a que la gente consuma más transporte movido por gasolina. Entonces, no, o sea, esa conexión final es como que no le encuentro, ¿no? Pero no es imposible, a ver, les doy otro, este tal vez puede ser, pero igual, forzándole, ¿no? Digamos que, supongamos, solo supongamos, que les joden a los municipios y por tanto pueden recaudar menos recursos, por alguna razón X, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que los municipios pueden subir el precio, por ejemplo, del metro. Aquí en Quito, pongamos un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí digamos que les pusieron alguna ley, Dios sabe cuál ley, y con esos cambios, boom, de repente tienen que subir el precio del metro. ¿Ese precio del metro aumentará o disminuirá el consumo del metro, de viajes en el metro? Entonces, si ven que es bien forzado, ¿no? O sea, porque yo podría argumentar que otras cosas también van a subir de precio. Tal vez otras cosas suban más de precio. ¿Qué tal si esto sucede en un contexto donde están subiendo los precios del petróleo y por tanto el precio de la gasolina? Entonces, sube el costo del metro, pero el costo de las otras vainas sube todavía más. Y digamos que el transporte es subvencionado por municipios, entonces todavía es más caro. Entonces, por ese efecto relativo, podría pasar que pese a que suba el precio del metro, la gente demande más del metro, porque las otras opciones son todavía más caras incluso. Pero es bien forzado, porque estoy moviendo un montón de variables de la mitad, ¿no? Por eso es que, Y ellos se deberían, por ejemplo, analizar el contexto de bienes de Foucault, por ejemplo, que si ya, demandas. Ahí te da otra comunicación, es entre más caro y una comunicación más psicológica de, mejor, y compro más. demandan más. Puede ser, sí. Sí, ya entramos en bienes rarísimos que, ya, Mercado y el coleccionismo. no sé por qué me acordé de una banana pegada a una pared. Y también, bueno, Mm, muy asociado a la colección. sí. Tiene justo que ver con eso. Los mercados especialmente del arte visual, las artes visuales, Ujú, justamente lo que hacen es sobre la existencia única de una obra específica, especulan sobre ese precio. Entonces, claro, inclusive las subastas se basan ujú, sobre ese impuesto. O sea, mientras más raro, supone que va a ser como más cotizado. ujú, Inclusive en el tema ya de del arte contemporáneo se performances, por ejemplo. ujú. Entonces, o sea, él va a ser un determinado artista, va a ser un determinado museo, una performance, y eso se comercia, digamos, en determinados lugares donde se hacen las traducciones. Entonces, hay mucho de eso lo que aplica, pero no son GIFs, sino les llaman deben. Sí, lo que pasa es que hay algunas condiciones que le vuelven distinto, ¿no? Por ejemplo, uno podría argumentar que más bien, ejemplo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que solo hay un Guernica, solo hay uno. Entonces, ¿qué sucede? Que la curva de demanda de Guernicas no se mueve en términos de cantidad, solo se movería en términos de precio. Entonces, no es que si me suben el precio del Guernica, compro dos Guernicas. Puedo.
Entonces, como que es bien específico el caso, ¿no? Y de hecho, verán, hablando sobre eso muy rápido, es bien interesante porque este tipo de ejemplos han servido para cuestionar la teoría del valor trabajo. ¿Hasta qué punto las mercancías realmente pueden estar valoradas por el trabajo necesario para producirlas? Si especialmente las obras de arte, por ejemplo, se mueven de esta forma. Alguien que reflexionó sobre esto fue David Ricardo. Pues Ricardo, en los principios de economía política y tributación, él argumentaba que para ciertos bienes artísticos, por ejemplo, definitivamente no tiene mucho sentido pensar que hay un vínculo o una atadura con el trabajo. Y otra persona que habló de eso fue Marx también. O sea, Marx también asegura que para ese tipo de bienes muy particulares no tiene mucho sentido hablar de que sea el trabajo el que les da valor, puesto que son únicos. Incluso Marx tiene un texto bien interesante en la introducción a la crítica a la economía política. Disculpen que les hable de estas cosas, pero me parece interesante solo pasar a la idea, ¿no? Y Marx dice que muchas veces estos bienes, los artísticos y demás, tienen precios muy particulares porque como que nos dan añoranza de una época que no vamos a volver a vivir. Entonces, como que nosotros sentimos esa añoranza de una época pasada, por ejemplo, el arte griego. Sabemos que esa época no va a volver, no se puede volver a producir. Y entonces la valoración de ese tipo de bienes sigue otras reglas. Entonces, bien, bien, bien interesante, ¿no? Entonces, yo al menos no me atrevería a decir que el Guernica es bien Giffen, ¿no? No, sí, ni broma. Es más bien otra lógica, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a dar el ejemplo, ¿no? Ejemplo 2.10. Entonces, verán, son tan extraños los bienes Giffen que yo tuve que pedir a ChatGPT que me ayude creando un ejemplo de bien Giffen y de demandas que generen bien Giffen. O sea, para que sepan que es algo bien, bien, bien raro, pero es posible. Entonces, digamos que tenemos este ejemplo, ¿no? Tengo ahora dos bienes, X1, X2, y estas son las funciones de demanda. Entonces, si notan, especialmente en el bien uno, se está incorporando bastante no linealidad, ¿no? Sí, entonces, es como para forzarle a que surjan estos comportamientos, ¿no? De tipo Giffen. Veamos. Entonces, a priori, difícil verlo, ¿no? O sea, como que está un poquito yendo ya, para no perder mucho tiempo. Entonces, tenemos este sí está hecho así desde el inicio. Así deberían ser todos los ejemplos. Creamos los objetos. Miren que en este caso creo los objetos ya de golpe en una sola línea, ¿no? Entonces creamos X1, X2, P1, P2 y W con símbolos. Entonces eso permite crear de golpe. ¿Ya? Luego en la siguiente línea que hacemos, creamos las ecuaciones. Entonces creo la ecuación para el bien uno, la ecuación de la demanda para el bien 2. Y lo sádico, ¿no? Ustedes cuando hagan estos ejercicios, si tú ya le pusiste esto a Python, ¿qué digo? A ChatGPT. Bueno, te hablo, en este mismo Google Colab. Imagina que tú tienes este texto, cuando tú empiezas a escribir, se llena solito. Vean, les doy un ejemplo, ¿no? Por si acaso no lo han visto. Digamos, otra vez quiero hacer eh, ecuación de demanda, ¿no? Para que vean la potencia de la inteligencia artificial. Entonces, si ven cómo, aquí, por ejemplo, si ven que se empieza a completar solo. ¿Qué me entendió? Claro, o sea, aquí, por ejemplo, me entendió la demanda agregada, supongo. Entonces, por eso me está haciendo la suma de las dos. Sí, entonces, si ustedes ya le dan estos textos matemáticos, la inteligencia artificial ya le empieza, en este caso sería Gemini, ¿no? La de Google, ya le empieza a llenar. Entonces tendrán cuidado porque a veces llena mal, ¿no? Ya alucina, pero va mejorando. Entonces aquí están las dos ecuaciones. Luego de construir las dos ecuaciones, construimos también el vector. Entonces aquí está el vector que recoge los lados derechos de esas ecuaciones, ¿no? Y luego de eso sacamos la matriz de efectos precio, que como vieron es el jacobiano, ¿no? O sea, sacamos la matriz jacobiana considerando que el vector de precios es el que se mueve. ¿Ya? Entonces aquí tengo ya esta matriz. Ya se imaginarán que haber sacado esta mano hubiera sido un poco pesada, ¿no? Pero ahora ya no es lío. Ahora miren esto, como está un poquito pesado para escribir, aquí le puse un método, especialmente para el primer término, punto factor. Entonces, si ven que tomo el primer elemento de la matriz y le hago un punto factor. ¿Qué hace factor? Dentro de lo que puede, factoriza. Eso es para que quede un poquito más simple la expresión, ¿no? No siempre funciona, pero en este caso, por ejemplo, miren, la expresión me quedó en bruto de esta forma. Ni con simplify le logró simplificar más. Con punto factor le logró factorizar y, por ejemplo, detectó que aquí hay un binomio al cuadrado. Y también, bueno, básicamente el binomio al cuadrado es lo que detectó, no detectó nada más. El binomio al cuadrado. Listo. Entonces aquí está la matriz de efectos precio. Sí. Ah, y el uno, sí, lo que pasa es que por ahí están unos decimales, el 0,5.
Entonces, cuando hay un decimal, como que empieza a sacar, a forzar y buscar decimales, ¿no? Entonces, 1.0 que debió haber puesto nada, ¿no? Es por el 0,5. Si lo hemos puesto un medio, ¿dónde está el 0,5? Si aquí en vez del 0,5 le hubiéramos puesto un medio, que es lo mismo, ¿no? Entonces, hay aquí hay otro 0,5 que igual también está un medio. Ya. Entonces, ahí me está detectando como medios mismo. Uh, entonces no mismo, ya. Tenía la fe de que le detecte como. Pero bueno, ya bastante que haga automático esto, ¿no? Ya, no hay como ser muy exigentes. Es que tiene mucha no linealidad, entonces ahí sí ya es un poco forzando. Entonces no, creí que iba a salir con decimales. Pero bueno, ahí está. Entonces salió, tenemos la matriz. Ahora veamos esta matriz, ¿no? Con calma. Entonces, ¿cuáles son los efectos, no? Entonces ahí ustedes pueden ver que en el caso del bien uno esto es negativo. Más allá de los valores que tomen los precios y W, es negativo. Sí, claro, era necesario ponerle en factores, ¿no? Pero en definitiva, si ven, estos valores están todos al cuadrado, o sea, no hay chance, esto siempre va a ser negativo. Es el comportamiento normal. En cambio, ¿qué tengo acá? Aquí pueden ver que va a depender de los precios relativos de la situación entre P1 y P2. Entonces, si ven que aquí este factor que está quedándome puede cambiar el signo del efecto precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Especialmente puede pasar que si el precio 2 es muy bajo, está entre este rango, entre precio 2 menor a precio uno, bueno, entre cero y P sub 1, entonces este paréntesis se va a volver negativo y por este menos, menos por menos se vuelve más. Y ahí va a volverse bien Giffen. Entonces aquí ya podemos responder que el que se vuelve bien Giffen es la mercancía 2 en este rango de precios. Sí, aunque al ojo era imposible de ver, ¿no? O sea, es que hay efectos cruzados y todo, ¿no? Entonces, en ese rango de precios se va a volver Giffen el bien 2. Ya. Entonces ahí podemos ir viendo, ¿no? Bueno, aquí de paso verificamos las homogeneidades. Es más que nada para saber, como este es ejemplo nuevo, pues quería verificar que todo se cumple, ¿no? Entonces ahí pueden ver que la homogeneidad de grado cero se cumple. La ley de Walras también se cumple. Sí, también se cumple la ley de Walras. Construimos la recta presupuestaria y armamos el bucle para crear esta gráfica, que es la de recta presupuestaria y el conjunto presupuestario, la que vimos antes, ¿no? Y aquí tenemos este comportamiento. ¿Cómo interpretamos este comportamiento? A ver, bien Giffen, ¿no? A ver, ¿en qué nivel de precios dijimos que esto se volvió bien Giffen? A ver, me llevo esto. Entre cero y P1, ¿no? Ya, ¿qué valor le pusimos a P1? ¿Se acuerdan? 2 creo, ¿no? Ya, entonces pongamos aquí Giffen, ¿no? Vean, para que vean y no les miento. Es la primera vez en mi vida que veo hecho ya un ejercicio con un bien Giffen y estas curvas para bien Giffen. Sí, es la primera vez en mi vida que veo. O sea, usualmente uno aprende conceptualmente el bien Giffen, ¿no? Pero no el bien Giffen. O sea, aquí está el ejemplo. Entonces veamos. ¿Qué habíamos dicho? Que era la mercancía 2, ¿no? Era la mercancía 2 para el rango de precios entre cero, P sub 2 y P sub 1. Y P sub 1 habíamos puesto valor 2, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué está pasando? Básicamente, recuerden que estos movimientos representaban caída del precio del bien 2, ¿no? O sea, todo esto que se mueve así significaba que hay caída del precio 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Está un poquito obtuso esto, ¿no? Pero a ver, a medida que el bien 2 se hace más barato, como que al inicio, si se fija, voy a ponerle en azul. Al inicio, cuando el precio del bien 2 se hace más barato, aumenta la demanda del bien 2. Pero solo hasta este punto. Luego de ese punto, ¿qué pasa? La demanda del bien 2 empieza a caer.
Entonces, este tramo que está aquí en amarillo correspondería a esta situación. Es el tramo en donde el precio del bien 2 es tan bajo que cayó en esta región. Sí, o sea, yo podría decir que de aquí estamos, ya, o sea, desde aquí en adelante serían estas de acá, ¿no? En estas rectas presupuestarias, el precio 2 es menor a 2. Sí, en estas rectas presupuestarias. Recuerden, mientras más bajo es el precio 2, va moviéndose la recta. Y de hecho, ¿qué será esta recta que está acá? Veamos el bucle incluso. Ahí le van a cachar más. ¿Dónde está el bucle? Entonces, si ven que estoy haciendo en el bucle con el precio 2. Entonces, el caso cero es cuando realmente no. Sí, o sea, en este caso no hay precio para el bien 2. Como no hay precio para el bien 2, ¿qué cantidad podríamos, en teoría, comprar del bien 2? Cualquiera, porque en realidad no hay precio. Pero como es un bien Giffen, ¿qué pasa? Que cuando el bien 2 es gratis, ¿cuánto se demanda? Cero. O sea, ni regalado. Ah, ya. Bien obtuso, ¿no? Sí, entonces repita, ¿no? En la parte o región en azul es la normal. O sea, la región azul, la que está aquí. Sí, entonces en esa región azul cae el precio del bien 2, se aumenta la demanda del bien 2. Y en esta región en amarillo está pasando la situación del bien Giffen, en donde cae el precio del bien 2 y se demanda menos del bien 2. Con el caso extremo en donde el bien 2 es gratis y aún así no, ni así se lo lleva. ¿Cómo se verá la curva de demanda? Esta es chévere, ¿verdad? Entonces vamos ahora a graficar. Esta es más intuitiva, la curva de demanda del bien Giffen, ¿no? Entonces aquí está la curva de demanda del bien Giffen. ¿Qué es eso? A ver, dejen hacer espacio ya. Ya, entonces esta es la curva de demanda del bien Giffen, ¿no? Llevo esta gráfica. ¿Qué está pasando aquí con el bien Giffen? ¿En qué parte de la curva el comportamiento es normal y en qué parte ya se vuelve Giffen? Si notan que es justo en el precio 2, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hasta el precio 2 de este tramo, no, todo este tramo de aquí, es el tramo que antes habíamos dicho que es el azul, o sea, el tramo que tiene un comportamiento usual, ¿no? Baja el precio, demando más. ¿Sí? Entonces, eso ahí se ve clarita, ¿no? O sea, cae el precio del bien 2, aumenta la demanda del bien 2. Pero luego de que el precio es más bajo de 2, ¿sí? Esta de aquí es la región en donde decíamos que 0 menor a P sub 2, menor a P sub 1, que le hemos fijado en 2. Entonces aquí está el comportamiento del bien Giffen, ¿no? Entonces aquí es donde resulta que el precio es tan bajo que baja y baja la demanda a tal punto que cuando el precio es 0, no demanda nada. Y repito, ni regalado quiere el consumidor este bien. ¿Habrá algún bien que uno no quiera ni regalado? A ver. Los bonos de deuda de algún país, tal vez, ni regalado. No sé. ¿Qué opinan? Entonces dirán que bien difícil, ¿no? Pero, En la época de la pandemia, ujú, cuando todo decoló, el precio del petróleo está negativo. Claro. ujú. Ya porque ya nadie demandaba, seguían produciendo y seguían acumulando el Claro, sistema. los costos de almacenamiento. Estaba pasando es que pagabas a cualquier proveedor para que puedan irse a otro lugar donde compite o le tenga en el mar. Entonces el petróleo se volvió un bien realmente raíces porque se destruyó la demanda. Entonces, Claro. cuando le pasan cosas así a ciertos bienes, ese comportamiento Puede, ¿no? Puede. puede. Sí, puede, pero se paga la expresión, ¿no? Aquí sí creo que es un pajazo mental de los economistas, ¿no? Es un caso raro que tal vez nunca exista. No sé qué tan relevante sea, ¿no? O sea, no sé, no digo que no, digo, no sé. Pero bueno, ahí está un ejemplo. Entonces sí puede haber bienes Giffen en el examen, eso sí. Ya. Fue interesante, ¿no? Uno ya saca la curva de... Vean el avance con la inteligencia artificial lo que puede hacer, ¿no? Porque para lograr esto que necesite una curva, una función bien específica, ¿no? O
sea, volvamos a ver la forma de la función un rato más. Y miren, de hecho, para volverle Giffen al bien 2, ¿dónde puse la complejidad? En la función de demanda del bien 1. Y no es intuitivo, ¿no? O sea, uno hubiera creído que hubiera cambiado la demanda del mismo bien 2. Pero más bien tocó cambiarle al bien 1 para que el bien 2 se vuelva GIF. Y eso ya fue ChatGPT. O sea, ¿para qué les miento? O sea, ahí la inteligencia artificial le trabajó y sacó eso. En fin, sigamos. Vamos al siguiente tema. Bien, compas, entonces avanzando, vamos ahora a discutir un poco algunas implicaciones de los supuestos que hemos metido en toda esta discusión, que recuerden son la homogeneidad de grado cero y la ley de Walras. Entonces vamos ahora a ver que el incluir estos supuestos tienen algunas implicaciones en los efectos riqueza y efectos precio que hemos visto en puntos anteriores, ¿no? Eh, Vale la pena ver esto tanto para reforzar nuestro entendimiento de los conceptos, de los supuestos, pero también para que veamos, ¿no? O sea, cada vez que metemos un supuesto, estamos imponiendo ciertas cosas que al inicio no vemos. Entonces, veamos qué pasa, por ejemplo, con la homogeneidad de grado cero, ¿no? Entonces, vamos siguiendo el razonamiento, ¿no? Aquí ya le puse para ganar un poco de tiempo. No es crucial, pero sí vale la pena revisarlo al menos de paso, ¿no? Entonces, supongamos que se cumple la homogeneidad de grado cero, ¿sí? Entonces, habíamos visto nosotros antes, de hecho, permítanme subirle un poco el zoom. Ya. Listo, entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos homogeneidad de grado cero? Decíamos que si los precios y la riqueza crecen en la misma proporción, en un factor alfa, era lo mismo que no crecieran, ¿no? O sea, se queda la misma situación. Por tanto, para todo alfa, para todo numerito va a provocarse que la situación con ese aumento de precios de riqueza o la situación inicial son lo mismo y por tanto, si les resto, esto se vuelve cero. Creo que eso no es nada del otro mundo. Ahora, para hacer un poco más entendible la situación, tomemos, y ojo, esto es para un bien, ¿no? Aquí está XL, y esto se cumpliría para todos los bienes, ¿no? Del 1 hasta el L mayúsculo. Ya, entonces, hasta ahí creo que estamos bien. Ahora, para entender un poco mejor el argumento, abramos el vector. Recuerden que P es un vector. Entonces, si abrimos el vector, ¿cómo quedaría? Precios desde el 1 hasta el L mayúscula. Aquí no debería ser minúscula. Disculpen un segundito. Ya, pequeño lapsus ahí. Ya. Entonces ahí tenemos los vectores de precios, ¿no? Entonces este vector precio lo expandimos. Entonces, decir esto es lo mismo que decir que cada uno de los precios del vector crece en una proporción alfa. Y lo mismo el W, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a cambiarle un ratito el nombre y a todo este alfa P1 le voy a llamar U1. Hasta este alfa PL le voy a llamar UL y al alfa W le voy a llamar por un momento B. ¿Sí? ¿De acuerdo? Solamente para entender un poco lo que vamos a hacer después. O sea, es lo que te he dicho aquí, ¿no? U1 va a ser alfa P1, UL alfa PL y B va a ser alfa W. ¿Ya? Entonces, digamos que ahora yo quiero saber qué sucede cuando cambia alfa, cuando cambia esta proporción. ¿Sí? Podrían imaginarse, para darle un poco de contenido económico a esto, ¿no? Imaginen qué sucedería cuando cambia el valor del dinero. ¿Sí? Entonces, cuando cambia el valor del dinero, obviamente van a cambiar los precios y la riqueza, o sea, cambia todito. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Entonces, tendríamos que sacar el cambio que sufre XL, ¿verdad? ¿Por qué no más? Entonces, recuerden que cada uno de estos términos, el U1 hasta el UL y el B, toditos tienen alfa, porque eran lo mismo, ¿no? Solo que les cambié el nombre. Entonces, ¿cómo sacamos eso? A través de la regla de la cadena. ¿Qué nos decía la regla de la cadena? A ver, voy a llevarme esto un ratito en los apuntes, ¿ya? Para hacerlo con más calma. ¿En dónde cayó? Creo que aquí. Ya, entonces decía, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Entonces, vuelvo a escribir aquí lo mismo, ¿no? Uno va a ser alfa P1 hasta UL que va a ser alfa PL, ¿ya? Y también voy a llamarle B al alfa W. Entonces me quedaría que XL es una función de estos términos, ¿no? Del 1 hasta UL y del B. ¿Ya? Entonces ahora quiero saber qué sucede cuando tenemos un cambio en alfa. Sí, o sea, supongamos que cambia el alfa. Entonces quiero saber cuál es el efecto, ¿no? Es como si digamos que hay un cambio en el valor del dinero.
que eso va a afectarme a los precios y a la riqueza. Entonces, fijémonos que si cambian los alfas, ¿verdad? Eso va a provocar cambios, o sea, del alfa, ¿a quién se transmite el efecto primerito? Por ejemplo, al U1, ¿verdad? Y después del U1, ¿a quién se transmite el efecto? Desde acá para abajo, a XL, ¿verdad? Ya. ¿Qué va a pasar con el mismo cambio de alfa? O sea, alfa otra vez, ¿a quién va a afectar? Al UL, ¿verdad? Aquí tengo un montón de otros puntos, que es este que estoy diciendo aquí. Alfa afecta a UL. Y después del UL, ¿a quién va a afectar? A XL. Y luego, ¿qué puedo decir? Que alfa afecta a la V y V afecta otra vez a XL. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que no es nada del otro mundo. Entonces, para este tipo de situaciones servía la regla de la cadena. O sea, ¿qué era la regla de la cadena? Ir viendo en términos encadenados cómo el cambio de una variable afecta a otra variable, tomando en cuenta los efectos intermedios. ¿Eso qué quiere decir? Primero, cuando cambia alfa, ¿eso a quién va a afectar? Guiémonos en esta esquema. Cambia alfa y a quién afecta primero. A U1. Y luego el cambio de U1, ¿a quién le afecta? A XL. Entonces ahí yo tengo, miren, alfa cambia y afecta a U1 y U1 a la vez afecta a XL. Pero ese es recién el primer efecto. De ahí, ¿cuántos efectos más voy a tener? Puntos suspensivos más, y hasta llegar al último, al UL, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que primero alfa afecta a UL y luego el UL afecta a XL. O sea, yo recogería todos los efectos provocados del alfa a los precios. Los U recogen el efecto por los precios. ¿Y cuál más debo tomar en cuenta? Que al cambiar alfa, cambia la B, ¿verdad? Y al cambiar la B, ¿quién va a cambiar? XL. ¿Sí? Entonces es una aplicación de la regla de la cadena, ¿no? Entonces la regla de la cadena me permitía ver estos efectos. Entonces, si ven que todos, al final todo es el efecto de alfa solo XL. Eso es lo que me interesa, solo que a través de todos estos efectos intermedios. ¿Sí? Es lo que está escrito acá. Y de hecho, ¿esto a qué va a ser igual? Ya, ¿por qué le estamos igualando a cero? Entonces, tomen en cuenta qué teníamos aquí. Alfa cambia, ¿verdad? Al cambiar alfa, ¿qué parte de esta igualdad en cero cambia? Solo este tramo, ¿verdad? Porque el alfa solo consta en este tramo, entonces es el tramo que está cambiando. ¿Qué sucede en este otro tramo? Alfa no cambia, es constante, entonces ¿qué pasa? Todo esto no influye, cero, porque no hay alfa. Y el cero, obviamente, ¿qué va a seguir siendo? Cero. Entonces, ¿a qué se va a igualar todo el cambio? Solamente va a haber ese cambio en este tramo y todo ese tramo va a ser, los cambios en ese tramo van a ser iguales a cero. Pues por eso es la igualdad a cero que tenemos aquí, ¿no? Ahora, si nos fijamos que eran U y B, nosotros ya habíamos visto que era U, por ejemplo, 1. ¿Sí? U1 habíamos dicho que era igual a alfa P1. Entonces, ¿qué es el cambio de U1 cuando cambia alfa? El cambio de pregunta. P1, ¿no? O sea, P1, porque el que cambia es alfa, entonces P1 es como una constante. Pues en pocas palabras, ¿qué puedo hacer? En vez de poner 1 sobre alfa, podríamos poner aquí P1. En este último caso pondríamos P sub L. ¿Qué pasaría aquí? En el caso del B. Entonces B, recuerden, era alfa W. Entonces cuando cambia alfa, esto va a resumirse en un W. ¿Sí? Entonces esto de aquí se vuelve W. Creo que hasta ahí no hay problema, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, supongamos, ¿sí? A ver, de paso quiero ver si estamos yendo iguales, ¿no? Sí, estamos ahí. A ver, borrador, borrador. Ya. Eso ya hicimos. Ya, entonces estamos bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, supongamos que inicialmente alfa es 1. Si alfa es 1, entonces, ¿qué va a pasar? 1 a qué va a ser igual. A P1, ¿no? Obviamente. UL va a ser igual a P sub L y el V va a ser igual al W. ¿Para qué hago eso? Para entonces en estas derivadas parciales, en vez de poner 1, ¿qué puedo poner? Sería la derivada de XL con respecto a, y en vez de poner 1, P1. Y en vez de todo esto sería por P1 más
puntos suspensivos, más derivada de XL con respecto, entonces en vez de UL, P sub L por PL, más, y esta última sería la derivada de XL con respecto, entonces, de B, habíamos dicho que es W, si es que hago alfa igual a 0, a 1, perdón, por W igual a 0. ¿Sí? Entonces, no sé si lo ubiquen, cambié las letras solo para que sea un poquito más claro las derivadas. ¿Sí? Entonces, llegamos a esta igualdad y estarán de acuerdo que esta igualdad se cumple siempre que se cumpla la homogeneidad de grado cero. Ya. Ok, a ver, ¿qué hacemos luego? Tenemos esto y esto se podría resumir como una suma. ¿Sí? Entonces, la suma que ustedes pueden ver acá, que bueno, para que quede también registrada aquí en los apuntes, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería el sumatorio. ¿En qué estoy sumando? Estoy sumando en L, ¿no? Desde L minúscula igual 1 hasta L mayúscula, de la derivada parcial de XL con respecto a PL. No, no, K. Gracias. Porque si se fijan, L era la mercancía de referencia. Entonces aquí tendría que ser K, ¿no? Para que entonces me quede LK. Claro, ahí está bien. Porque L era la mercancía de referencia, siempre es la misma. Entonces lo que va cambiando es de 1 hasta L con un índice K. K está en la punta, ¿verdad? Sí. Ya, K. Más, perdón, esto es por P sub K más, y es que sobra, ¿no? Derivada de XL con respecto a W por W igual a 0. Ya. ¿Qué querrá decirnos esta maravilla? A ver. Bueno, esto es un caso particular de algo que se llama la fórmula de Euler. Ya, no voy a entrar en detalles de la fórmula de Euler por ahora. Si quieren, pueden ver el apéndice matemático B de Mascolel. ¿Sí? Cuando haga falta, y veremos con más detalle la fórmula de Euler, ¿no? Más bien quiero entender la parte económica. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la parte económica? ¿Qué nos recoge este resultado? Es el mismo que está acá. La proposición 2.1. Es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Si la función de demanda walrasiana es homogénea de grado cero, entonces para todo vector de precios y para toda riqueza se cumple esta condición de aquí, que es la misma, ¿no? Lo que acabamos de sacar. Entonces, ¿qué era esta derivada parcial? Esta derivada parcial, si se acuerdan, son los efectos precio. ¿Sí? Entonces, los efectos precios multiplicados por el precio de cada bien que está cambiando, más el otro que era el efecto riqueza, multiplicado por o ponderado por la riqueza. ¿Sí? Esto es para cada bien, el bien uno, bien 2, hasta el bien L mayúscula. Yo podría agrupar todos los resultados. Si yo hago el agrupamiento, entonces, ¿qué tendríamos? Matrices. ¿Sí? De hecho, ¿qué pueden ver aquí? Entonces, yo todo esto podría resumirlo por la matriz de efectos precio multiplicado por el vector de precios. Entonces, esta sería la matriz de efectos precio. ¿Se acuerdan? Sacábamos con el jacobiano. Multiplicado por el vector de precios, más este otro, en cambio, que era el vector de efectos riqueza, multiplicado por la riqueza. Y eso es igual a cero. O sea, ¿qué me está diciendo intuitivamente esto? Que si yo asumo que la función de demanda es homogénea de grado cero, o sea, el efecto monetario no me cambia las demandas, entonces va a suceder que se compensan los efectos precio y los efectos riqueza. ¿Sí ven? O sea, es como quien dice, los cambios de precios se terminan compensando con los cambios de la riqueza y el efecto neto es cero. ¿Sí? Entonces, sí ven que esto es una cosa que al inicio uno no lo veía, ¿no? O sea, es un supuesto implícito. O sea, ¿válido o no válido? Ya, pues es lo que sale, ¿no? O sea, cuando uno está asumiendo que, ya pongámonos un poco macro, cuando uno asume neutralidad monetaria y está asumiendo que si lo que pasa es un cambio solamente en la forma en que el dinero valora las cosas, ese cambio va a provocar que los efectos precio y el efecto riqueza se balanceen. ¿Sí? Realista o no realista, esa es una implicación lógica. Miren, vean, no pido que se enamoren de estas deducciones, no, para nada, ¿no? Pero incluso están de acuerdo que esto se puede verificar en Python. O sea, al final es una línea de códigos y ya. Quieres que le capten la parte epistemológica, si quieren. ¿Cómo estamos captando conocimiento? Yo asumí homogeneidad de grado cero, que era un tema más monetario, y estoy llegando a la consecuencia, ¿qué cosa? A una consecuencia que tiene que ver con efecto de precios y efecto de riqueza. O sea, miren cómo es la teoría económica. Yo supongo una vaina por un lado y las implicaciones económicas por otro lado pueden ser de diferentes tipos. Por eso es que hay que ser súper cuidadoso con los supuestos que uno pone en los modelos. Uno a priori cree que el supuesto no tiene muchas implicaciones, surgen cosas como estas. En fin, entonces, eso en términos de efectos.
Si quieren, también se puede hacer esto en términos de elasticidades. ¿Cómo haríamos el paso de efectos a elasticidades? No es gran cosa, ¿no? O sea, ¿qué teníamos que hacer aquí? Teníamos que coger todo esto y dividir para XL. Como esto es 0, entonces 0 para XL sigue siendo 0. ¿Y qué me va a quedar? Entonces aquí me va a quedar la elasticidad con respecto a los precios, ¿verdad? Y la otra me queda la elasticidad con respecto a las riquezas. Entonces esto también puede expresarse como elasticidades y también se puede resumir de forma matricial. Entonces aquí tienen el resumen matricial, solo que en vez de tener un vector de precios, aquí quedaría un vector de unos, ¿sí? Un vector columna de unos. ¿Ya? Entonces es lo mismo, ¿no? Listo. Entonces vamos ahora a verificar esto en los ejemplos. ¿Sí? Ya. Listo, entonces vamos a verificar con los ejemplos a ver si es verdad, ¿no? Entonces, a ver si es que... De nuevo, no vean más la parte económica, o sea, vamos a ver si es verdad que los efectos precio y el efecto riqueza se contraponen y se balancean. Entonces, ¿qué se está haciendo? Entonces, a ver, definimos los objetos, ahora otra vez le puse beta, construimos las funciones, sí, sí ven que son los mismos pasos, ¿no? Entonces ya puedo ir avanzando, ¿no? En este caso evalúo la homogeneidad de grado cero, ya sabíamos que era, pero bueno, para no olvidarnos, ¿ya? Igual ya sabíamos que tenemos la matriz de efectos precio, esa sacamos con la jacobiana. Y también el efecto riqueza, ese sacamos con... Sí, ahora miren que esto también funcionó usando la jacobiana del W. ¿Se acuerdan que en otra ocasión usé el diff? ¿Sí? ¿Por qué funciona? Porque, claro, es la jacobiana de un vector con un solo elemento. ¿Sí? Entonces, capaz que me olvide. Entonces, es un vector con un elemento. O sea, es casi un escalar, ¿no? Sí, entonces ahí me sacó solamente la columna, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que ponerle puesto el punto diff. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué toca probar? Ya, yo me maté escribiendo esto en Markdown y LaTeX, ¿no? Para hacerlo en un paso, ¿no? Códigos, pero... Pues se entiende la idea, ¿no? O sea, ¿qué toca hacer? Reemplazar las matrices. El vector P es el vector columna P1, P sub 2. O sea, reemplazar, ¿no? O sea, de hecho, hagámoslo rápido. A ver, ¿cómo queda? Creamos el vector de precios y verificamos la operación. Pues miren, al inicio, ¿cómo queda la operación? Si ven que esta es la operación, ¿no? O sea, aquí tengo la matriz de efectos precio por el vector columna de precios más el vector de riquezas por la riqueza. Como todo se hizo en SIMPy, Python sabe que tiene que ser multiplicaciones matriciales. ¿Sí? Entonces es una ventaja, ¿no? O sea, ya sabe porque todo esto es matricial, entonces son operaciones matriciales. ¿Qué pasa? Si le dejo así, queda en bruto. Después toca forzarle a un simplify y con ese simplify, ahí sí vemos que el resultado termina siendo ceros. Entonces aquí estamos verificando lo que decíamos hace un rato, que efectos riqueza y efectos precios se contraponen y se balancean. Si asumimos homogeneidad de grado cero. Y en términos de elasticidades, ¿qué toca probar? La misma idea, ¿no? Solo que ahora con las matrices de elasticidades, eso sí, toca crear un vector columna de unos. Hacemos la verificación, simplificamos. Pude haber hecho el simplify al inicio mismo, ¿no? Sino que era para que se vea un poco el efecto del simplify. Sí. Listo. Entonces, conclusión, esto que acabamos de obtener en teoría se verifica con los ejemplos numéricos. ¿Sí? Entonces, es la implicación de la homogeneidad de grado cero. Vamos con otra verificación. Ahora vamos a ver cuáles son las implicaciones de la ley de Walras. Entonces ya más o menos intuyen que hacer algo parecido, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía la ley de Walras? La ley de Walras dice que, ok, si el individuo demanda, va a demandar de tal forma que gasta toda su riqueza. Entonces, P por la cantidad demandada va a ser igual a la riqueza. ¿Listo? Sí. Muchas gracias. Muy amable. Listo. Entonces, en el caso anterior, recuerden que hicimos la derivada con respecto a alfa. Ahora, en cambio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la derivada, pero con respecto a un precio K. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a un precio K. Esta vez no va a ser tan difícil, ¿no? Va a ser más directo. ¿Ya? Primero, si yo derivo esto con respecto a un precio K, a ver, me voy a llevar esto a los apuntes, ¿no? Así, pero es directo esto. A ver, me quiero llevar esto, ya. Ya, entonces vamos a ver qué pasa al implicar la ley de Walras, ¿no?
Entonces, la ley de Walras me dice P.x igual a W. ¿Pero qué era P.x? Era P1 por X1 más P sub 2 por X2 más, me permiten, aquí voy a poner un P sub K por XK, más puntos suspensivos, más P sub L mayúscula XL. Todo esto tiene que ser igual a W. ¿Se acordarán? Esa era la ley de Walras, ¿no? O sea, el individuo gasta toda su riqueza. Entonces ahora digo, ok, ¿qué pasa si hay un cambio en P sub K? Si cambia P sub K, entonces de todos estos, ¿cuál recibe el efecto? Solamente P sub K XK. Entonces, esta derivada que se va a resumir. XK, seguros. Entonces, miren aquí. P sub K afecta directamente a XK, obviamente, no por el gasto. Pero, ¿qué más va a pasar? Afecta a toditos, porque recordemos que todos estos son funciones que dependen de los precios y la riqueza. Sí, o sea, no lo puse en la misma línea porque no alcanza, pero en realidad, ¿qué es X1? X1 es una función de P y W. Exacto. O sea, bueno, más que un vector quedan varios efectos, ¿no? Se quedan varios efectos. XK, PW y XL también PW. Entonces recuerden que P es un vector de precios, ¿no? P es un vector de precios que tiene P sub 1, P sub K, P sub L. Entonces, ¿qué sucede? Que si se mueve P sub K, tengo un efecto, ¿no? Que es el que se ve directamente. Es el primero que vimos, ¿no? A priori. Pero ¿qué más va a suceder? Que si se mueve P sub K, se mueve todo el vector de precios. Y si se mueve todo el vector de precios, se mueven toditos, excepto aquí en la riqueza. Porque la riqueza no depende de los precios. La riqueza es un dato externo. Entonces, ¿eso qué pasa? Se hace cero. O sea, esa no se mueve. Pero sí le ven, ¿no? O sea, va a cambiar x1, x2 hasta xk. Entonces, ¿cómo quedaría esta derivada? El P1 no se va a mover. Pero ¿qué tengo aquí? La derivada de x1 con respecto a P sub k. Más P sub 2 por la derivada de x2 con respecto a P sub k. Más, seguimos, más, ¿qué va a pasar aquí? Entonces aquí va a tener dos cosas. Ya, primero concentrémonos en el efecto sobre xk. Entonces, ¿qué va a tener? P sub k por, igual que los otros, ¿no? La derivada de xk con respecto a P sub k más, y en el último quedaría P sub L por derivada de xl con respecto a P sub k. Ese sería el efecto provocado por el cambio de los precios en las x. Pero ¿qué otro efecto va a tener? Más la derivada de esto. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Olvidándome del efecto interno. Sería solo xk. Y todo igual a 0, porque el W no depende de P sub K. Entonces, si se fijan, aquí aparece este sumatorio, que es el sumatorio que tengo en este resultado. ¿Sí? Entonces, aquí aparece este sumatorio, en donde ahora, ¿quién cambia? O bueno, primero, ¿quién no cambia? No cambia el precio. Siempre es P sub K, P sub K, P sub K, P sub K, P sub K. Pero ¿quién está cambiando? Está cambiando el bien. 1, 2, K, L. Entonces, por eso es un sumatorio desde 1 hasta L. XL. ¿Y qué más está sobrando? Bueno, PL sería cada uno de estos precios, ¿no? Estos precios por la derivada, más el final que sobra, que es el XK, P sub PW igual a 0. Entonces, eso es lo que implica asumir la ley de Walras. Entonces, en términos un poco más intuitivos, ¿qué me está diciendo la ley de Walras? Que si un precio, el precio de un bien cambia, ¿verdad? Va a haber cambios en las cantidades, que si les pondero por los precios, ¿a qué va a tener que igualarse o con qué se balancea? Con la cantidad inicial del bien que se estaba tomando de referencia, con el que cambia el precio, ¿no? El XK. No es tan intuitivo, ¿no? Pero podríamos decir que es lo mismo, ¿no? O sea, aquí estoy diciendo que es como que los efectos precio, ya no hay efecto riqueza si le ven, ¿no? Ya no hay efecto riqueza. Ahora, solo los efectos precio es como que se balancean solitos entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? A ratos unos efectos precio positivos, otros efectos precio negativos y todos se van a balancear. Eso es más o menos lo que me está diciendo este resultado. Que igual tiene la versión matricial. Entre tantas X, a ver. El XK, el de acá, el final. Ya, otra forma de verlo es así, ¿no? Este es un producto. ¿Cómo es la derivada del producto? Entonces, la primera es, no le topo este y le derivo el segundo.
más, no le topo el primero. A ver qué dije. A ver, mal yo también. A ver. Quiero derivar esto, ¿verdad? Es el producto. Si derivo el producto, entonces, ¿qué queda? PK por la derivada de XK más XK por la derivada del P, que es 1. ¿Sí? Ya, chévere. Listo. Entonces, como les decía, el mensaje en términos ya más económicos es efectos precio también se balancean entre ellos. Obviamente ponderados, ¿no? Esto tiene una versión matricial, que es la que está aquí. ¿Ya? Entonces, ya se imaginarán que simplemente es para agrupar los resultados. Y tiene un nombre. Sí, entonces tiene un nombre que se conoce como condición de agregación de Cournot. Sí, entonces, este nombre es bastante común. Y básicamente, repito, recoge esa idea, ¿no? Los efectos precio, entre ellos se balancean cuando asumo la ley de barras. La intuición es sencilla, de hecho. Si asumo ley de barras, ¿qué estoy diciendo? El consumidor se gasta toda su riqueza. Entonces, si se mueven los precios, ¿qué va a pasar? Los efectos se contraponen para que otra vez gaste toda su riqueza. Igual se va. Sí, entonces no es muy, no tiene tanta magia, digamos, ¿no? Pero es chévere porque el día del examen, entonces, ¿qué puedo preguntarles? Saque la condición de agregación de Cournot. Y ya. Entonces tú tienes que ver qué es la condición de agregación de Cournot, que también se puede representar como elasticidades, ¿no? Pero eso creo que lo vamos a dejar ya para la próxima clase. Solo para terminar la idea. Así como hay la condición de agregación de Cournot, hay otra condición de agregación que va a salir en cambio si derivan con respecto a la riqueza. Si derivan con respecto a la riqueza, les va a salir otra condición parecida que se conoce como condición de agregación de Engel. ¿Sí? Ese, en cambio, tiene que ver con el balanceo de los efectos riqueza. ¿Sí? Tal vez la veamos un poco la próxima clase, pero es para cerrar la idea. Si yo asumo ley de barras, entonces estoy asumiendo implícitamente que los efectos precios se anulan entre sí y también los efectos riqueza tienden a anularse entre sí para mantener esa idea de que el consumidor gasta toda su riqueza. Entonces es un poco la idea, ¿no? Entonces, ¿qué les pido, por favor? Que le echen un vistazo cómo se saca la condición de agregación de Engel. Es el mismo procedimiento, ¿no? Por eso no hay que perder mucho tiempo. Y también de paso, échenle un vistazo a los códigos porque van a ver que simplemente poner en códigos las fórmulas matriciales. Sí, con eso ganamos un poco de tiempo. Y les dejo un pequeño ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Evaluar en términos de elasticidades las condiciones de agregación de Cournot y de Engel para la función de demanda del ejemplo 2.5 asumiendo beta igual 1. ¿No es esto mismo? Creo que me equivoqué, no debe ser el ejemplo 2.5. Quería que aquí esté el bien given. ¿Cuál es el bien given? Ah, el 2.10. Ya, entonces disculpen, lapsus, no es 2.5, es 2.10. O sea, quisiera que verifiquen lo mismo, pero para el caso del bien given. ¿Sí? Entonces, porque lo que está aquí es para el bien del ejemplo 2.5, ¿no? Que es un bien normalito. Entonces, sí, sería chévere que intenten para el caso del bien given la misma idea. Entonces, aquí no es asumiendo beta igual a 1. Ya le arreglo eso, ¿no? Pero bueno, compas, nos quedamos ahí. Entonces,